Esta vez que aparezco aquí en esta plataforma con el deseo de orientarte hacia los pies de Cristo, de llevarte a Dios. Ya que yo no puedo salvar, quien salva es nuestro Señor Jesucristo, quien salva es Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y el título al día de hoy se llama La oración que a Dios agrada. En el primer en vivo que hice aquí en esta plataforma lo titulé Señales del fin. Ahí, por cierto, quiero corregir un dato que realmente no alcancé a precisar bien, porque ahí te mencionaba, por ejemplo, acerca de las jerarquías angelicales. En el reino de los cielos, las mayores son los serafines, después son los serafines, después son los querubines, después son los sofanines, después son los principados, después vienen las potestades, los arcángeles, después las potestades y después los ángeles de Dios. Entonces ahí yo te había dicho que el arcángel diplomático de Dios, que es el arcángel Miguel, es quien también mueve a los querubines, aunque no lo creas, porque él es el arcángel o ángel mesiánico de Dios. De hecho, no se le llama arcángel, me confundí precisamente porque te dije que era el arcángel Miguel, ¿verdad? Quien realmente era quien movía a los querubines de Dios, pero no. Es el ángel Gabriel, el ángel mesiánico de Dios. Él es el ángel diplomático que está de su parte para inclusive enviar a los principados que están en todos los gobiernos del mundo, principados celestiales de Dios, y que no se salga el programa bíblico del Señor, como está escrito. Pues bien, hoy en esta predicación que el Señor me va a permitir hacer el día de hoy, la he titulado La oración que a Dios agrada, ya corrigiendo ese dato. Entonces, la primera predicación que hice aquí en esta plataforma se llama Señales del Fin, que lo que tú estás viendo actualmente en el cielo son, que les llaman, por ejemplo, orbes, precisamente son los ángeles de Dios, porque realmente eso viene en el Salmo 104:4, sí, el que llama a los vientos sus ministros y a las llamas de fuego sus mensajeros. Él es el Señor de los ejércitos. Realmente todo el mundo, permítame prender el ventilador, está poniendo su atención en un evento que realmente les están mintiendo, haciéndoles creer que todo lo está haciendo la élite. Pero solamente una persona que no conozca acerca de estos temas o que no se esté acercando a Dios, es un hecho, dalo por hecho, que va a creer toda esa barrabasada de mentiras que les están diciendo al día de hoy. Los ángeles del Señor ya se están moviendo en el mundo entero, porque ya están trayendo su ira divina. Y así como lo que viste que pasó en Los Ángeles, California, va a seguir pasando en todo el mundo. Pero pues bien, enfocándonos ya en el tema del día de hoy, entonces en esa primera aplicación te enseñé lo que es Señales del Fin, que por cierto en mi perfil Miguel Leiva, que está en la otra plataforma que está enfrente de la acera de esta, que se llama FB, para que no me restrinjan, ¿sabes a lo que me refiero? Ahí puedes buscar un título que también se llama Señales del Fin y te vas a dar cuenta a lo que me refiero. Ahora me voy a enfocar en la oración, porque es muy importante la oración. Porque cuando nosotros oramos a Dios con un espíritu contrito y humillado, como dice el rey David, mi rey David en los Salmos, esa oración es la que agrada a Dios. Hoy vamos a comprender cuál es la oración que agrada a Dios y por qué en este fin del mundo es muy importante que nosotros nos sigamos santificando para Él. Que realmente ya tomemos esa decisión de que nosotros estamos arrepentidos de nuestros pecados, queremos servirle. El día de ayer te enseñé mucho acerca de este tema también en mi predicación que se llama El bautismo del Espíritu Santo. Realmente también allá en mi perfil Miguel Leiva en F y B puedes buscar un título que se llama El Ministerio del Espíritu Santo, parte 1, parte 2 y parte 3. Y otro que se llama también, creo que se llama, bueno, se me está yendo el dato, ¿verdad? Pero ahí te lo digo en la predicación de ayer. Vamos a ver. ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Y qué significa eso? Que cuando las personas eran bautizadas, inclusive por aquellos hermanos, no llegaba el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo llegaba cuando realmente ellos les imponían las manos. Ese es el bautismo del Señor Jesús, es el bautismo del Espíritu Santo, al cual también Juan el Bautista le llamó el bautismo de fuego, porque Dios nos sella. ¿Te fijas? Entonces ya estás aprendiendo aquí muchísimo por revelación del Espíritu Santo. La primera predicación que se llama Señales del Fin, la segunda que se llama El bautismo del Espíritu Santo y la otra, y esta precisamente que se llama la oración, porque en esos tres factores y conceptos bíblicos te vas a dar cuenta cómo Dios te va a recibir si tú realmente te arrepientes de tus pecados. Entonces, mi amigo, vamos a empezar con esta aplicación del día de hoy. Mira, ya antes me gustaría citar el Salmo 27 para que realmente comprendas lo que significa orar a Dios, acercarte a Él
y que con un corazón contrito y humillado, como dice el rey David, al cual Dios no desprecia, tú estés predispuesto para que empieces a buscarle en espíritu y en verdad. Entonces me gustaría hacer esta oración, que es el Salmo 27. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quien temeré? El Señor es la fortaleza de mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes. Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor, esta buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré salmos al Señor. Oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido: no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Enséñame tu camino, Señor, y guíame por senda de rectitud. No creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera al Señor. Amén y aleluya. Mira, mi amigo, mi amiga, no acostumbro orar aquí en esta plataforma en público, porque realmente la Sagrada Escritura dice que cuando hagamos oración a Dios no seamos como los hipócritas. Pero en este caso yo hago oración a Dios. ¿Para qué? Para motivarte a que te acerques a Él precisamente a través de la oración. Entonces no es hipocresía lo mío, porque el día de hoy vas a comprender lo que significa tener una relación con el Señor Jesucristo. Y pues bien, vamos a empezar con esta predicación el día de hoy, la cual he titulado La oración que agrada a Dios. Y para esto voy a invitar a mi esposa Lucita a leernos el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículos 39 al 46. Aquí vamos a comprender la oración que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y vamos a comprender muchos mitos y leyendas también que en el mundo religioso o en el mundo secular, inclusive no saben realmente en el aprieto en el que se están metiendo, porque realmente blasfeman inclusive este pasaje bíblico que ni siquiera comprenden. Hoy lo vamos a comprender a grandes rasgos y predicamos en el nombre del Señor Jesús por revelación de su Santo Espíritu. Amén y aleluya. Adelante, Lucita. Saliendo Jesús, se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar, les dijo: oren para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía, y estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Gloria a Dios, amén, aleluya. Pues bien, entonces vamos a comprender este maravilloso pasaje bíblico el día de hoy, al cual he titulado La oración que agrada a Dios. Pero para comprender qué es la oración, tengo que irme a un diccionario bíblico para que se nos abra más el entendimiento. Entonces, en un diccionario bíblico, acerca de la oración refiere lo siguiente: acción de dirigirse al Dios verdadero o a dioses falsos, en actitud de adoración. El habla dirigida a Dios no tiene por qué ser oración, como se deduce del juicio en Edén y del caso de Caín. Génesis 3:8 al 13, 4:9 al 14. La oración conlleva devoción, confianza, respeto y un sentido de dependencia de aquel a quien se dirige la oración. Las diversas palabras hebreas y griegas relacionadas con la oración transmiten ideas tales como pedir, solicitar, rogar, suplicar, instar con ruegos, implorar, buscar, inquirir, así como alabar, dar gracias y bendecir. Por supuesto, las peticiones y las súplicas se pueden dirigir a los hombres, y a veces las palabras correspondientes a estas en los idiomas originales tienen este sentido. Génesis 44:18, 50:17, Hechos 25:11. Sin embargo, la palabra española oración, usada en sentido religioso, no aplica a esos casos. A una persona se le puede suplicar o implorar que haga algo, pero eso no significa que se la vea
como a Dios. Por ejemplo, a una persona no se le haría una petición en silencio, ni sería cuando dicha persona no estuviese visiblemente presente, como se hace al orar a Dios. El oidor de la oración. Todo el registro bíblico muestra que las oraciones deben dirigirse a Dios. Salmos 5:1 y 2. O sea, Salmos 5:1, versículo 1 y 2. Mateo 6:9. El oidor de la oración. Salmos 65:2 y 66:19. Que tiene poder para actuar a favor de los que le piden. Marcos 11:24, Efesios 3:20. Orar a dioses falsos y a sus imágenes idolátricas queda expuesto como una estupidez, puesto que los ídolos no tienen la capacidad de oír ni la de actuar, y los dioses a los que representan no merecen ser comparados con el Dios verdadero, mi Dios. Amén y aleluya. Jueces 10:11 al 16, Salmo 115:4 al 6, Isaías 45:20, 46:1, versículo 2, versículo 6 y versículo 7. La prueba de divinidad que tuvo lugar en el Monte Carmelo entre Dios y Baal demostró la necesidad de orar a deidades falsas. Primera de los Reyes 18:21 al 39. Compárese con Jueces 6:28 al 32. Por cierto, tengo una aplicación que se llama Los artilugios de Satanás. Ahí te puedes dar cuenta acerca de lo que me refiero. Y este pasaje bíblico está, por ejemplo, basado en lo que hizo Dios cuando envió al profeta Elías. Prácticamente cuando aquel rey que se dejó seducir por Jezabel, esa realmente bruja satánica, y adoraba a los Baales, que significa una figura del Dios o el Señor a quien los cananeos adoraban y veneraban. ¿Te fijas? Cuando Dios realmente hizo descender del cielo fuego y realmente consumió el holocausto del profeta Elías. ¿Fijas? Te recomiendo esas mis predicaciones que están en la acera de enfrente, que se llama Los artilugios de Satanás. Y te vas a dar cuenta cómo el diablo engaña y cómo Dios realmente nos ayuda en todo momento, cuando realmente somos siervos suyos. Amén y aleluya. Pero seguimos comprendiendo el aspecto de lo que es la oración, para entrar de lleno al tema. Aquellos a quienes Dios oye, oílo bien. Por eso titulé en este mensaje, la oración que a Dios agrada. Aquellos a quienes Dios oye. Gente de toda carne puede acercarse al oidor de la oración. El Señor Dios, Salmo 65:2, Hechos de los Apóstoles 15:17, incluso durante el periodo en que Israel era propiedad particular de Dios, su pueblo en relación de pacto con él. Los extranjeros podían acercarse a Dios en oración, reconociendo a Israel como el instrumento de Dios y al templo de Jerusalén como su lugar escogido para presentar los sacrificios. Deuteronomio 9:29, segunda de las Crónicas 6:32 al 33, compárese con Isaías 19:22. Con la muerte de Cristo desapareció para siempre toda distinción entre judío y gentil, porque Dios hizo un solo pueblo. Efesios 2:11 al 16. En el hogar del italiano Cornelio, lo que te prediqué el día de ayer, con el bautismo del Espíritu Santo, fíjate lo que dice. En el hogar del italiano Cornelio, o sea, él fue un centurión de Roma, que realmente era piadoso porque acogió a los cristianos del primer siglo, entonces fue escuchado por Dios, ¿te fijas? Pedro reconoció que Dios no es parcial, sino que en toda nación el que le teme y obra justicia le es acepto. Pero aquí no se refiere a un temor de tenerle miedo, porque el temor a Dios no inflige miedo. El temor bíblico a Dios significa amor, respeto y obediencia a nuestro Señor Jesucristo. ¿Te fijas? Amén y aleluya. Dice entonces, de modo que el factor determinante es lo que hay en el corazón de la persona y lo que éste le impulsa a hacer. Salmo 119, 145, Lamentaciones 3:41. Los que observan los mandamientos de Dios y hacen las cosas que son gratas a sus ojos, tienen la seguridad de que sus oídos también están abiertos hacia ellos. Primera Juan 3:22, Salmos 10:17, Proverbios 15:8, Primera de Pedro 3:12. ¿Esto qué significa? Quienes se santifican para Dios tenemos ángeles. Y también hay algo que quiero decirte. Los ángeles no te sirven a ti, mi amigo, mi amiga, hermano y hermana en Cristo que me escuchas. Por mucho que te santifiques para Dios, ellos sirven a Dios. Pero ellos tienen un propósito: encauzarte a Él. Digas, ayudarte en el mundo espiritual, para que realmente tú entres a la vida eterna. Pero solamente Dios envía ángeles a aquellos que realmente son sus hijos, que se arrepienten de sus pecados y han vuelto a nacer en el amor de Cristo, engendrados por su Santo Espíritu. ¿Y aquí ¿a qué me refiero con esto? El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 11 al 13, dice: a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos aquellos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahí te remite a 1 Juan 3, 8 al 9, y te dice: el que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar porque es engendrado por Dios. Amén y aleluya. ¿Te fijas? Entonces, todo aquel que realmente aplasta la carne, no practica el pecado, es una persona que se está santificando para Dios. Por tanto, Dios envía a sus santos ángeles a protegerlo a él, porque es un hijo suyo, es de su propiedad. Él nos ganó con la preciosísima sangre de Cristo, amén y aleluya, como de un cordero sin mancha. ¿Te fijas? Por tal razón, ¿por qué habría yo de pisotear esa preciosa sangre con la cual me cubro hasta el día de hoy en el amor de Cristo, mi Señor y Salvador? El Cordero de Dios, que ahora es el león de la tribu de Judá, amén y aleluya. ¿Te fijas? Ayer te enseñé esos conceptos. Sigue diciendo entonces: los que observan los mandamientos de Dios y hacen las cosas que son gratas a sus ojos, tienen la seguridad de que sus oídos también están abiertos hacia ellos. Inclusive también en la carta a los Hebreos está escrito: ¿no son ellos todos espíritus ministradores a favor de aquellos quienes habremos de heredar el reino? Y aquí se refiere a los que realmente se santifican para Dios, quienes son mis hermanos, amén, aleluya, que no están en los templos hechos por manos de hombres, Aquí en mi perfil, David Ben Yeshua, te vas a dar cuenta a lo que me refiero con el paso del tiempo, es donde Dios me lo permita, mi amigo, Y todo va a ser basado en la historia y en la Sagrada Escritura. ¿Te fijas? Por el contrario, Dios no oye. Mira, te vuelvo a decir, los que observan los mandamientos de Dios y hacen las cosas que son gratas a sus ojos, tienen la seguridad de que sus oídos también están abiertos hacia ellos. Primera de Juan 3:22, Salmo 10:17, Proverbios 15:8, Primera de Pedro 3:12. Por el contrario, Dios no oye con favor a los que pasan por alto la palabra y la ley de Dios. Derraman sangre y practican otros actos inicuos, o sea, pecados. Sus oraciones les son detestables. Al contrario, Dios los abomina. ¿Te fijas? Dice Proverbios 15:29, 28:9 y 1 Samuel 1:15, Miqueas 3:4. Su misma oración puede ser un pecado. Salmo 109:3-7. El rey Saúl perdió el favor de Dios debido a su derrotero presuntuoso y rebelde. Y aunque Saúl inquiría a Dios, o sea, pedía dirección de él, dice, Dios nunca le contestaba, ni por sueños, ni por el Urín, ni por los profetas. 1 Samuel 28:6. Jesús dijo que las personas hipócritas que intentaban atraer la atención a su devoción cuando oraban ya habían recibido el galardón completo de los hombres, pero no de Dios. Mateo 6:5, o sea, los que prácticamente se vanaglorían. ¿Te fijas? El mundo religioso. Los fariseos de apariencia piadosa hacían largas oraciones y se jactaban de tener una moralidad superior. Sin embargo, Dios los condenaba debido a su derrotero hipócrita. Marcos 12:40, Lucas 18:10 y 14. Lucas 18:10 al 14. Aunque de boca se acercaban a él, su corazón estaba muy alejado de Dios y de su palabra. De verdad, Mateo 15:3-9. Compárese con Isaías 58:1-9. El ser humano ha de tener fe en Dios y en que Él es remunerador de los que le buscan solícitamente. Hechos 11:6. Acercándose a Él en la plena seguridad de la fe. Hebreos 10:22, versículo 38 y 39. Es esencial que todos reconozcamos nuestra condición pecaminosa. Y si una persona ha cometido pecados graves que hablan del rostro de Dios. 1 Samuel 13:12, Daniel 9:13. Ablandando primero su propio corazón con arrepentimiento, humildad y contrición sinceros. Segunda las Crónicas 34:26-28, Salmos 51:16 y 17 y 119:58. Ayer te explicaba, por ejemplo, lo que es el bautismo del Espíritu Santo y ahí te hablaba acerca de lo que significa este concepto. ¿Te fijas? Un corazón de arrepentimiento sincero hacia Dios. Dice, entonces es posible que Dios se deje rogar, le otorgue perdón y le oiga con favor. Segunda los Reyes 13:4, segunda las Crónicas 7:13-14 y 33:10-13. Santiago 4:8-10. De ese modo ya no volverá a sentir que Dios ha obstruido el acceso a él mismo con una masa de nubes para que no pase la oración. Lamentaciones 3:40-44. Aunque quizás Dios no retire por completo su oído, no obstante, si la persona no sigue su consejo, sus oraciones pueden ser estorbadas. Primera de Pedro 3:7. Los que buscan perdón deben perdonar a otros. Mateo 6:14-15 y Marcos 11:25 y Lucas 11:4. ¿Te fijas? Porque nuestro Señor Jesucristo, recordemos que también les decía que todo aquel que no perdonara sus pecados a los hombres, Dios tampoco se los perdonará a ellos. Un momentito, voy a guardar prácticamente mi arsenal nuclear, ¿verdad? Con el que hacemos guerra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo contra el reino del mal.
Gloria a Dios, amén, aleluya. Y nos cubrimos con la sangre de mi Señor y Salvador Jesucristo, amén y amén. Pues ahora sí, ya comprendiendo estos conceptos, eso te lo dije en un diccionario bíblico, que realmente eso significa la oración. Ahora te lo voy a decir en el pensamiento arameo, o sea, la lengua antigua de nuestros hermanos judíos, ¿te fijas? Vamos a ver qué significa la palabra oración. Mira, se escribe Shlota, S-L-O-T-I-A, y dice, es el acto de dirigirse a la deidad, o sea, a Dios, en comunión, súplica, intercesión, alabanza o adoración. Raíz, Shelah, inclinarse, tornarse, o hacia, estar propenso a postrarse, verter, derramar, proponer, pretender, intentar, orar, inclinarse, tornarse, o hacia, estar propenso a postrarse, verter, derramar, proponer, pretender, intentar. Recordemos que en el significado arameo, hebreo, griego, judío, cristiano, koiné, en esas lenguas en las cuales Dios reveló su bendita palabra por revelación del Espíritu Santo, una sola palabra significa muchas. Entonces aquí en el pensamiento arameo, que es la lengua más antigua, el idioma de nuestros hermanos del pueblo de Israel del Antiguo Testamento, ahí nos podemos dar cuenta que inclusive adorar significa postrarte en pie. ¿Por qué crees que inclusive siempre he enseñado que en la gran ramera iglesia católica, apostólica y romana, cuando ellos, por ejemplo, se postran en pie ante una imagen y te dicen que están venerando porque son engañados por su padre el diablo? ¿Por qué crees que te digo que ellos están adorando algo que Dios abomina y realmente reprende, la idolatría? Porque ahí se deriva el término eido-iolos, que significa rendir culto a una mera figura o imagen. ¿Y qué es lo que dice el Señor también? Dice que estas imágenes de acera, de estuco o efigies no pueden ver ni oír, ¿te fijas? Por tanto, son tan inútiles como los que las hacen. Isaías 44, te recomiendo que lo leas cuando tengas tiempo. Pues bien, ya comprendiendo este concepto de oración, algo más. En el griego se escribe kipto, que significa también postrarte en pie. Y, por ejemplo, en el arameo se escribe istajabash. Por tanto, todo católico, realmente es mi deber decírselos, ustedes están bajo la seducción de Satanás, están adorando al diablo, porque también el apóstol San Pablo dice en 1 Corintios 10, 19 y 20, que lo que los gentiles, aquí se refiere a los extranjeros, los que no son pueblo de Dios, tanto judíos como extranjeros, pero aquí se refiere a los que no conocen su bendita palabra, refiriéndose a los extranjeros. Lo que los gentiles adoran a los demonios, los sacrifican. Y no os hagáis partícipes en la mesa de los demonios, dice el apóstol San Pablo. ¿Te fijas? Por tanto, todo idólatra también va al lago de fuego, porque este es un pecado que Dios abomina. ¿Y sabes por qué? Porque eso es minimizar el poder de Dios. ¿Te fijas? A Dios no lo puedes encapsular en un muñeco, en una efigie. ¿Qué significa eso? Una talla de algún metal precioso como el oro, como la plata, como el bronce, como el cobre. ¿Te fijas? Un estuco, un muñeco de yeso o una acera. ¿Qué significa eso? Una talla de algún árbol. ¿Te fijas? Entonces, ya comprendiendo todo esto, lo que significa oración, ahora sí vamos a irnos al pasaje bíblico de Lucas capítulo número 22 y vamos a comprenderlo por revelación del Espíritu Santo. Y predicamos en el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo. Amén y aleluya. El único a quien debemos de adorar. Nuestro Dios sobre todas las cosas. Amén y amén. Como una cita bíblica de apoyo, voy a leerte lo que dice el Salmo 141, 1 y 2, porque me gustó para empezar con la predicación el día de hoy. Salmo 141, 1 y 2, fíjate lo que dice. Señor, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Fíjate que Dios así ve tu oración, amén y aleluya, como lo hacía mi rey David, cuando realmente nosotros estamos en comunión con Cristo. ¿Qué tal ahí, por ejemplo, en el significado de lo que significa orar en la lengua aramea, o sea, en el pensamiento hebreo antiguo? ¿Qué significa eso? Tener una comunión con Cristo. Ahora, ¿te fijas que Dios no puede escuchar a los pecadores? Él no puede escuchar a los pecadores. Al contrario, su oración es abominable. Él la ve como algo que realmente da asco. ¿Te fijas? Y claro que así es. Otro pasaje bíblico más. Vamos a ver, en mi cita bíblica de apoyo. Vamos a ver. No, creo que sí está bien. Vamos pues a comprender los primeros versículos de Lucas capítulo 22. Vamos a comprender algunas cosillas que realmente no te han enseñado y que espero en Dios pues te ayuden, te fortalezcan y que mi amigo, mi amiga, hermano y hermana en Cristo que me escuchas, tú que no te has puesto el veneno de muerte que se empezó a poner a partir del 2020, realmente caigas de rodillas a Dios, al sí, adóralo.
Pero si lo vas a buscar en oración, arrepiéntete de tus pecados para que Dios te lave con esa agua viva que es su Santo Espíritu. ¿Te fijas? Y realmente Él aparte de ti todo aquello que te está estorbando. Porque ya aquellos que se pusieron la marca de la bestia, ya no hay nada para ellos. Y lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Pero ustedes, mis amigos, amigas, hermanos y hermanas en Cristo que me escuchan, que están viendo y habrán de ver este en vivo, que espero y compartan porque es para la gloria de Dios, no es para hacerme publicidad, es para la gloria de Dios. Yo no cobro ningún solo centavo, porque mi recompensa no está aquí en este mundo. No te pongo ninguna sola tarjeta del banco o de PayPal, ¿te fijas? Porque yo sé que mi galardón está en el reino de los cielos, por amor a mi Señor Jesucristo y amor al Padre. Gloria a Dios, amén, aleluya, ¿te fijas? Entonces vamos a ver, vamos a comprender ahora sí. Creo que algo se me puede estar pasando. A ver, vamos a ver. Bueno, esperemos que Dios me vaya guiando, ¿verdad? Mira, dice, amén, aleluya, dice, saliendo Jesús se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos. Hacia el monte de los olivos, y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo, oren para que no entren en tentación. Gloria a Dios, amén, aleluya. Aquí también te voy a decir el significado de lo que significa esa palabra, precisamente tentar, ¿verdad? Vamos a ver lo que significa tentar. Mira, la palabra tentación también en el arameo antiguo, porque nosotros tenemos que tener el pensamiento en la lengua en la cual el Espíritu Santo reveló su bendita palabra, ¿te fijas? La palabra tentación sí, se escribe nishoná y significa prueba, provocación, el acto de seducir o atraer hacia el mal o pecado. Reish, nesha, pesar, probar por medio del peso, tentar, nesha, probar, pesar, probar por medio del peso. ¿Y qué significa todo esto? Mira, hay muchas personas que te dicen, bueno, es que Dios me está tentando. No, Dios no te tienta, mi amigo. Inclusive la Sagrada Escritura también lo dice en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 10, si mal no recuerdo, dice de la siguiente forma, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Esto viene en Santiago, perdón, sino que cada quien es tentado cuando dentro de su propia concupiscencia, ¿qué significa esto? Pasión, placeres, deseos y apetitos de la carne, es atraído. Y una vez la concupiscencia, habiendo dado a luz, habiendo sido consumada, da a luz la muerte, ¿te fijas? Entonces, cuando nosotros realmente nos dejamos llevar por esa tentación que el enemigo está infringiendo en nuestra mente, porque la guerra espiritual primero empieza en tu mente, mi amigo, por si no lo sabes. ¿Te fijas? ¿Por qué crees que siempre he dicho que te pongas el casco que aparece en Efesios capítulo número 6? El casco de la salvación, la espada de la justicia. Efesios 6, 10 en adelante, o 6, 3 en adelante, dice... Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén y aleluya. Pero aquí se refiere no a los estucos, efigies o ceras que te decía anteriormente que cuelgan en los templos católicos, porque esos son demonios. ¿Te fijas? Aquí se refiere a los santos que están en vida, a quienes estamos peleando esta última batalla, la batalla de las batallas, y nosotros vamos de parte de Dios. ¿Te fijas? Sus legionarios de Cristo, ¿sí? Pero no como te lo decía Marcial Maciel, que fue un pederasta, precisamente esa gran ramera, ¿sí? Que le gustaba mucho convivir con pequeñitos, ya sabrás a lo que me refiero. Entonces ahí todo está muerto. Aquí ya te puedes dar cuenta entonces que Dios no te tienta, Dios te prueba. Dios permite que la tentación llegue porque Dios te está probando. Y cuando tú pasas esa tentación, porque recuerda lo que siempre te he enseñado, la palabra en el griego para conciencia. Por ejemplo, Isaías 63, 1 en adelante, dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestiduras carmesí? Este majestuoso en su ropaje, que marcha en la grandeza de su poder, soy yo el que habla en justicia grande para salvar. ¿Y por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar. Y realmente dice él,
y su sangre salpicó mis vestidos, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiese quien sustentase, y me salvó mi brazo y me sostuvo mira, y con mira hollé los pueblos y derramé en tierra su sangre. Porque ahora nuestro Señor Jesucristo es el que viene como león de la tribu de Judá. Él viene a pisar el lagar en sangre de todos aquellos enemigos públicos que le han hecho la guerra. Todo el tiempo, ¿te fijas? Entonces, mucho cuidado en saber lo que estás adorando y en hacerte una idea de que nuestro Señor Jesucristo realmente Él te va a perdonar si tú sigues en tus delitos y pecados. No, mi amigo, porque la justicia de Dios no está por encima de su rahamim, su rahem. ¿Qué significa su misericordia? Su tesadek, su justicia, no está por encima de su misericordia. Es exactamente igual. Él realmente no va a tener su brazo poderoso para condenar y realmente enviar al infierno a todos aquellos que vivieron en sus delitos y pecados. Porque inclusive no solamente los que se pusieron la marca de la bestia son los que ya están condenados al lago de fuego, sino también todos aquellos que no se quieren arrepentir. Porque al día de hoy no saben realmente lo que están viviendo, no saben lo que está sucediendo en el cielo. Ya se está preparando la batalla de Armagedón en el mundo espiritual. Realmente no saben al día de hoy lo que están viviendo. Mis amigos, compartan, porque es necesario que muchas personas lleguen al conocimiento exacto de la verdad y que el Espíritu Santo realmente los saque de ese atolladero donde se encuentran. Gloria a Dios, amén y aleluya, siempre y cuando se arrepientan, claro está. Vamos a comparar entonces, ya comprendiendo este pasaje bíblico. Vamos a ver. Sí, ya me acordé. Mira, hay un pasaje bíblico que dice: no os permitirá el Señor ser tentado más allá de lo que podáis soportar, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. ¿Te fijas? Entonces Dios permite que llegue una tentación, pero Él no es quien te tienta. Y un poco más adelante vamos a conocer este concepto con lo que dice Santiago, ¿verdad? A quien también se le consideró una de las columnas del templo de Jerusalén. Pero aquí se refiere a la Jerusalén celestial, ¿verdad? El hermano político del Señor Jesús. Amén y aleluya. Hijo de Miriam, por cierto. Vamos a ver entonces, vamos a comparar otra vez los versículos 39 al 40 y vamos a irnos a la misma narración en Mateo 26, 36 al 46. La oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Kodak Shamel, creo que se llama así en hebreo. Vamos a ver Mateo 26, 36 al 46. Mateo 26, 36 al 46. Fíjate lo que dice la Santa Biblia, ¿eh? Y aquí quiero enseñarte algo también, algo más. Mira lo que dice la Santa Biblia. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo voy allá y oro. O sea, el huerto de los olivos, ¿verdad? Y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, es decir, a Santiago y a Juan. Recuerda que siempre el Señor Jesucristo llevaba a Santiago, a Juan y a San Pedro, porque ellos eran más espirituales con él. ¿Te fijas? Ellos realmente demostraron una espiritualidad muy alta para servir al Señor. Entonces dice: y tomando con él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Ahí te puedes dar cuenta que él es 100% Dios y 100% hombre, porque él también sintió en ese momento miedo, ¿te fijas? Hoy vamos a comprender eso. Pero el miedo es bueno cuando realmente nosotros lo ofrecemos a Dios, para que Él nos perfeccione en la verdad, ¿verdad? Dice el apóstol San Pablo: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, más bien de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén, aleluya. ¿Te fijas? Entonces dice: entonces les dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: con que no pudieron velar una hora junto a mí, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Mira, en el mundo religioso y en el mundo secular, muchos te dicen a gozar, que el mundo se va a acabar, ¿no? Haz de cuenta que al pensar ellos así en esa mente maldita, porque se puede decir mente maldita porque no es algo bueno, haz de cuenta que ellos le están pidiendo a Dios su ira. Y dice la Sagrada Escritura: ¿y para qué queréis la ira de Dios, verdad? Si realmente será día de retribución y de angustia. ¿Para qué queréis la ira de Dios? ¿Te fijas? Pero estas personas, al pensar así, a gozar que el mundo se va a acabar, lo que le están diciendo a Dios es que quieren su ira. La anhelan como si fuera una cajita feliz que le está pidiendo un niño a su mamá allí en McDonald's. ¿Te fijas? Que por cierto ahí venden carne de B. ¿Te fijas? Realmente así es.
Entonces, realmente estas personas malversan ese pasaje bíblico y es triste decir que inclusive blasfeman el nombre de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque te dicen, si nuestro Señor Jesucristo también tuvo debilidad en la carne, cuanto menos nosotros. Pero estas personas ineptas, obtusas, estúpidas, que es decir, que no están aptas para servir a Dios, porque mi amigo, la palabra estúpido no es una grosería, inclusive es bíblica. Así le llama a Dios también en algunas versiones a los necios, a los que están en el mundo en sus delitos y pecados que no han vuelto a nacer. ¿Te fijas? Como ese pasaje bíblico, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía, dice, comerán del fruto de sus caminos y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes, es decir, los estúpidos, los obtusos, los ineptos, los necios, los desviará. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Fijas? Y ese es el trabajo que los santos ángeles de Dios están haciendo en nosotros, sus hijos, al cual yo te invito, amigo, amiga, que me escuchas, que te arrepientas de tus pecados, porque realmente si no te arrepientes no vas a llegar a Dios. No vas a llegar a Dios, mi amigo, te lo digo, es imposible. Aunque tu sacerdote, tu brujo con sotana esté en ese lugar, o tu lobo rapaz vestido de oveja, que pastorea también a cabras, lobeznos y osesnos, aunque él te lo diga, es imposible, porque inclusive él es igual o peor de pecador que tú. ¿Por qué? Porque realmente malversan la palabra de Dios. Salvos siempre salvos, la Trinidad, el diezmo y el arrebatamiento antes de la gran tribulación. ¿Te fijas? No vas a llegar a Dios, mi amigo, te lo digo de antemano. Y mi deseo es que te arrepientas, llegues a Dios, tú tengas una comunión con Él a través de la oración, porque de hecho la oración y la comunión con Cristo están ligadas. Te lo acabo de decir en el significado arameo, que es la lengua más antigua de nuestros hermanos judíos. ¿Te fijas? Judío-cristianos, claro está, amén y aleluya. Entonces, fíjate, te lo vuelvo a leer. Versículo 41. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez Jesús y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez y dijo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a los discípulos y les dijo, ¿todavía están durmiendo y descansando? Vean, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren. Está cerca el que me entrega. Y aquí pues realmente se acercó aquel que le gusta tirar la piedra y esconder la mano, ¿te fijas? Aquel que realmente le gusta dar besos en lo oscurito. Aquel que realmente le quema la luz del día cuando sale el sol. Y aquí te estoy hablando de metáfora, mi amigo, pero al buen entendedor, pocas palabras. Porque hay personas que así nos juzgan, ¿te fijas? Tiran la piedra y esconden la mano. Te dicen inclusive Iscariote. Y ojalá, amigo, que me está escuchando, usted sepa a quién me refiero. Ojalá y se arrepienta, porque no sabe realmente lo que está diciendo. ¿Te fijas? Entonces les gusta tirar la piedra y esconder la mano. Les dicen Iscariotes a los justos. Y prácticamente les dan besitos en lo oscurito. Les quema la luz del día, ¿verdad? Pero bueno, esto no va a parar. Nosotros predicamos en el nombre del Señor Jesús y vamos a seguir adelante. ¿Ok? Vamos a ver pues entonces. Vamos a seguir aprendiendo la bendita palabra del Señor. Entonces aquí ya nos damos cuenta que el Señor les dice, velen y oren, porque la verdad del Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces aquí el Señor Jesucristo no se refería a que, por ejemplo, no iba a lograr su acometido, su encomienda, su comisión de parte de Dios nuestro Padre, porque claro que Él lo logró, y con creces, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Por qué el Señor está diciendo, a la verdad el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil? No porque Él tuviera una debilidad en cuanto a la carne y no lograr ese objetivo que Dios le trazó. ¿Te fijas? Él no se refería a eso. Él se refería a que al ser 100% Dios y 100% hombre, obviamente Él tiene la omnisciencia de quien es Él. Él es Dios, nuestro Dios sobre todas las cosas, ¿te fijas? Y no se te está hablando de Trinidad, es un solo Dios, ¿te fijas? Entonces, en su omnisciencia y al mismo tiempo en su cuerpo humano físico, Él veía llegar todo lo que le iba a acontecer. Por eso realmente él oró con mucho fervor, y tan es así que su sudor se convirtió en gotas de sangre.
De hecho, tengo aquí en mi perfil Miguel Leiva, en la plataforma de la acera de enfrente de la F y la B, un título que se llama Los Mártires de Cristo, y el último lo hice en 12 capítulos. El capítulo número 12 o la parte 12 está dedicada a mi Rey eterno todopoderoso, a mi Dios mismo, mi Señor y Salvador Jesucristo. Ahí te puedes dar cuenta acerca de todo este concepto y te hablo de una forma científica, ¿te fijas? Gloria a Dios. Entonces, lo que se conoce también como eflusión pleural, vamos a ver, acá lo tengo, perdón, es biodisfuncional, significa transpirar sangre. Bueno, ahorita te lo digo, se abren los poros y esto está comprobado científicamente. ¿Fijas? Vamos a ver pues entonces, vamos a volver ya comprendiendo este pasaje bíblico desde el Evangelio de San Mateo. Vamos a irnos otra vez al Evangelio de San Lucas, capítulo 22, 39 al 46. Vamos a ver. Lucas 22. Y yo lo perdono, amigo, ¿eh? Eso que usted me dijo, yo lo perdono. Dios sabe que yo lo he perdonado. Capítulo 22. Inclusive oro a Dios por usted para que le dé más humildad. Capítulo 22, 39 al 46. Entonces, vamos a ver. Volvemos a leer 22, 39 al 40 y ya comprendemos, ¿verdad? Ya comprendemos ahora sí. Dice, saliendo Jesús se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo, oren para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba. Como de un tiro de piedra. Bueno, recordemos que antes no estaba tan avanzada la tecnología, pero yo aquí quiero pensar, porque inclusive aquí no viene una medida, ¿verdad? Porque un tiro de piedra, pues realmente hay personas que pueden tirar unas piedras muy lejos, te fijas, en un sendero, y otras todavía más. Por ejemplo, mi hermano era muy vago para eso. Realmente mi hermano, del cual yo sigo, era muy vago para eso, siempre me ganaba. Yo decía, pues, ¿cómo le hace? Y estaba bien flaquillo y tiraba más lejos las piedras. Entonces estamos hablando de que era una distancia como unos, por lo menos 300 metros. ¿Qué será? Sí, cuando tú estás, por ejemplo, en una montaña y tiras hacia abajo, pues sí se va la piedra como unos 300 metros. O digámoslo así, en un torreón, ¿no? En una parte alta, es como unos 300 metros. O ponle unos 100 metros, vamos, no vamos a exagerar, ¿verdad? Entonces, nuestro Señor Jesucristo se alejó como a un tiro de distancia para orar. Y esto lo hizo en el huerto de los olivos, ¿te fijas? Dice, cuando llegó al lugar les dijo, oren para que no entren en tentación. Entonces ya tenemos bien comprendido ese concepto y seguimos aprendiendo. Dice entonces, saliendo Jesús se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos y los discípulos también lo siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo, oren para que no entren en tentación. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis en el versículo 43. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿eh? Mira, nuestro Señor Jesucristo, Él también se refrigeraba, claro, siendo 100% Dios y 100% hombre. Él también frecuentaba, por ejemplo, en Betanía, iba y se refrigeraba con Lázaro, un hombre justo a quien Él amó, inclusive resucitó, ¿te fijas? Se refrigeraba, por ejemplo, también en la casa suya, ¿te fijas? Con sus hermanas Marta y María, que también eran unas mujeres santas, como Lázaro, ¿te fijas? Un hombre justo de Dios. Entonces, él iba a Betanía a refrigerarse con sus apóstoles, lo invitaban a comer. Él iba, por ejemplo, también iba al huerto de los olivos, donde acostumbraba a orar, y también iba al templo de Jerusalén. ¿Te fijas? Que fue un templo en honor a él, porque él es nuestro Dios sobre todas las cosas. Ahora el templo ya no existe, mi amigo. Ya te expliqué eso el día de ayer, ¿verdad? No quiero extenderme otro tiempo más. ¿Fijas? Vamos a ver entonces. ¿Cómo me doy cuenta yo de esto? Mira. Vamos a leer Mateo 21, 14 al 17. Mateo 21, 14 al 17. Mateo 21, 14 al 17. Y aquí te puedes dar cuenta también para todos aquellos ateos o gnósticos que actualmente son, pues sí, precisamente los que niegan al Señor Jesús y dicen que no existe cuando realmente la misma historia se lo está refutando. Flavio Josefo, por ejemplo, Suetonio. Ellos te hablan acerca de nuestro Señor Jesucristo y son libros del primer siglo que todavía se conservan. Te recomiendo La Guerra de los Judíos o, por ejemplo, Las Antigüedades de los Judíos, ¿te fijas?
Y te puedes dar cuenta acerca de lo que me refiero. Y un libro de Suetonio también. Bueno, todos ellos saben que nuestro Señor Jesucristo vino. Inclusive aquí en mi perfil Miguel Leiva tengo un título que se llama Las Cartas del Señor Jesús. Y ahí te habla acerca de los acontecimientos militares que sucedieron en el primer siglo, en la crucifixión de nuestro Señor y gran Rey eterno, todopoderoso, nuestro Dios sobre todas las cosas, Jesucristo. Amén y aleluya. ¿Te fijas? Entonces vamos a ver. Mateo 21, 14 al 17, fíjate. Y te decía, como Él es 100% Dios, 100% hombre, obviamente también se cansaba, también se alegraba, también se enojaba. Inclusive los reprendía en su momento. Él los reprendía, claro que sí. Vamos a ver entonces. En el templo se acercaron a Él los ciegos y los cojos y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho, y a los muchachos que gritaban en el templo y decían, Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les respondió, si nunca han leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho, te has preparado alabanza. Salmos 8:2. Y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betanía y se hospedó allí. ¿Te fijas? Entonces, el circuito o el círculo de la predicación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, su santo evangelio, prácticamente se movía en todas esas regiones cercanas, por ejemplo, Galilea, Befage, Tiro, Sidón. ¿Te fijas? Él predicó mucho en su época, pero los lugares donde él se refrigeraba eran Getsemaní, en el huerto de los olivos. Él se refrigeraba a orar. Y en el centro de adoración para el mundo entero, para que llegara todo el mundo entero, que se elevaba la oración a Dios, era el templo de Jerusalén, el templo de Salomón. Pero ya no existe porque desde el momento en que fue destruido y el Señor Jesucristo lo profetizó en los evangelios, veis todas estas piedras, en verdad os digo que no quedará piedra sobre piedra sin que todo sea derrumbado. Y eso se cumplió, por ejemplo, con la llegada del emperador Tito del año 70, ¿te fijas? Entonces, dice la Sagrada Escritura también que nuestro Señor Jesucristo, cuando expiró en la cruz del Calvario, cuando le dijo, Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, todo se ha cumplido, amén y aleluya. Entonces, el velo del templo de Salomón se rasgó en dos, y desde ahí comprendemos lo que está escrito en la carta a los Hebreos, que Él nos dio acceso al Padre a través del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de esa preciosísima sangre con la cual Él nos limpió como de un cordero sin mancha. ¿Te fijas? Así es como está escrito en las cartas del apóstol, el príncipe de los apóstoles, Pedro. Entonces ya desde ese momento el templo venimos a ser nosotros. No necesitamos ir a un templo hecho por manos de hombres donde Dios no habita. ¿Te fijas? Porque inclusive la Sagrada Escritura dice el apóstol Pablo, Hechos de los Apóstoles 17:24, dice, el Dios que creó el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombres como si necesitase de algo. Entonces, ¿qué es lo que no pueden comprender? Ya después, más adelante, voy a hablarte inclusive con la historia. Te lo voy a comprobar con la historia, cómo realmente se empezó a desviar la iglesia del primer siglo, porque fue masacrada prácticamente con lo que estaba tomando ya forma, que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, donde los emperadores le cedieron el poder al papado. Por eso se hacen llamar Maximus Pontifex, que significa máximo pontífice. ¿Te fijas? Entonces, pontífice se relaciona del latín feres, que significa ser un puente. Pero ese puente no es el que va hacia Dios. ¿Te fijas? Entonces aquí te puedes dar cuenta realmente cómo nos han distorsionado la historia desde el segundo siglo, perdón, ¿te fijas? Desde el segundo siglo. Claro que la iglesia del Señor existe, pero no la vas a encontrar en templos hechos por manos de hombres donde abusan de tu inocencia, ¿te fijas? Por no decir tu torpeza, porque te sacan el diezmo que ya no está vigente. Pero bueno, ya después te voy a ir enseñando acerca de ese tema. Seguimos aprendiendo entonces. Ya vemos que el Señor se refrigeraba, por ejemplo, en Betanía, ¿verdad? La casa de sus amados amigos. Lázaro, a quien el Señor resucitó, y sus hermanas Marta y María, que también eran unas santas del Señor. ¿Te fijas? Vamos a ver otro pasaje bíblico más. Mateo 24, 49 al 51. Mateo 24, 49 al 51. Mateo 24, 49 al 51. Fíjate lo que dice. ...24, 49 al 51 dice... ...y empieza a golpear a sus consiervos... A ver, espérame... ...me estoy confundiendo...
Creo que no sé por qué anoté este pasaje bíblico, pero bueno. Lucas 10, 38 al 42. Lo voy a leer, no importa. Mateo 24, 49 al 51. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Desde el versículo 45, a quien su señor puso sobre los de su casa, para que les diera la comida a su tiempo. Dichoso, es decir, aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes, pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el señor de aquel siervo el día que no lo espera, y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente, y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Te fijas? Pues aquí también se está refiriendo a los que le fingen un corazón sincero a Dios, cuando realmente en lo más recóndito de su corazón no lo honran, no lo hacen. ¿Te fijas? La palabra hipócrita siempre te he enseñado, en el griego se escribe hipokrinomai, y significa replicar en el teatro, representar en escena o desempeñar un papel. Inclusive para el mundo de la farándula, son los actores, ¿sí? Son los pseudo llamados artistas que inclusive le quitan su atributo a los ángeles de Dios, porque ellos Dios les llama estrellas. Y esos payasos estercoleros realmente que se regodean en el mundo impío, como los cantantes y todo eso que tú ves allá afuera, Shakira, ¿por qué no decirlo? Una satanista, y todos los actualmente, Madonna, por ejemplo, todo ese mundo realmente que no vale la pena ni mencionarlo. Estos son hipócritas, inclusive los comediantes. ¿Sabes por qué? Porque enajenan la imagen de Dios en el hombre. ¿Te fijas? ¿Qué significa eso? Eso se le llama eutropelia. Literalmente, hablarte en doble sentido, con eufemismos, enajenando la imagen que Dios creó en los hombres, claro, cuando todavía eran seres humanos, porque ahora ya son seres híbridos, mutantes, transgénicos. Y realmente yo sé que a todo aquel que no tiene el Espíritu Santo, ahorita se está retorciendo dentro de sí mismo, porque lo que hay dentro de él no es algo bueno, ¿eh? Por tal razón, si no te has puesto la marca de la bestia, en lugar de maldecirme o retorcerte, vete a caer de rodillas ante Dios, pídele perdón por tus pecados y podrás comprender el canal celestial al cual me estoy refiriendo. ¿Te fijas? Y exaltarás a Dios con todo tu corazón. Amén y aleluya. Bueno, no era el pasaje que quería decirte, pero vamos a continuar. Lucas 10, 38 al 42. Estamos hablando donde el Señor posaba y se refrigeraba pues en sus tiempos ¿cómo te podría decir? De tranquilidad, porque él era muy oprimido realmente por el mundo de esa época. ¿Te fijas? Lo perseguían mucho, algunos lo blasfemaban, lo injuriaban, pero él como es nuestro Dios todopoderoso, siempre realmente todo el tiempo venció. Y tan es así que en el Evangelio de San Lucas también se dice en el capítulo 22 precisamente, cuando iban sus discípulos por el camino a Emaús, el Señor se manifestó ante ellos ya resucitado, ¿verdad? Y les dice, ¿qué son estas pláticas que ustedes tienen en el camino? ¿Cómo? No es posible que tú sepas de Jesús realmente varón, hijo de Dios, profeta, poderoso en palabra, ¿te fijas? Y en obras. Entonces ahí el Señor realmente los reprendió, le dice, realmente tardos de corazón, ¿verdad? En comprender. No sabías pues lo que está escrito en Moisés, en los profetas, que el Hijo del Hombre tendría que padecer así y ser resucitado al tercer día. Entonces ya te puedes dar cuenta de lo que imagino. Él es poderoso en obra y en hazañas, porque Él es nuestro Dios sobre todas las cosas. Nunca lo vencieron, pero realmente Él estaba siendo oprimido. Él viajaba en sus ratos de refrigerio a Betanía, ya te lo dije, a la casa de Lázaro, de Marta y de María. Hombres justos y santos delante de Dios, y aquí me refiero al género, ¿verdad? Él iba, por ejemplo, a orar a Getsemaní, al huerto de los olivos, y por las mañanas acudía al templo de Jerusalén para enseñar prácticamente a todos los que se presentaran allí. Fíjate qué bonito, gloria a Dios. Ese ejemplo nosotros debemos de seguirlo, pero ahora predicando en estas plataformas, porque ya no puedes predicar cara a cara, mi amigo. Lo que se metieron con la marca de la bestia, inclusive te contamina con las chispas salivales que ellos arrojan, y está comprobado por la ciencia, ¿eh? Porque todo lo que le metieron a ese veneno es una demonio nanotecnología lipídica ensamblable, CRISPR-Cas9 de modificación genética. Además de que los siervos de Dios ya estamos en nuestro desierto, que significa nuestras casas. Lo estamos guardando para Él y no estamos allá en el mundo. ¿Te fijas? Porque el Señor ya viene pronto. Vamos a ver entonces. Gloria a Dios, amén, aleluya. Y bienaventurados los que realmente entiendan este concepto. Vamos a ver entonces. Lucas 10, 38 al 42. Lucas 10, 38 al 42. Mira, dice, Jesús visita a Marta y a María. Mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea, y una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María,
que se sentaba a los pies del Señor, escuchaba su palabra, pero Marta se preocupaba con todos los preparativos, y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Aleluya. ¿Qué significa esto? Mira, lo que significa es lo siguiente. Ellos realmente acogían a nuestro Señor y Salvador Jesucristo porque ellos se dieron cuenta que Él es el enviado de Dios. Él es el unigénito. Él es el Cristo, el Mesías, el ungido por Dios, el mensajero de Dios, el ángel del pacto. Lo puedes llamar también así, amén y aleluya. ¿Te fijas? Entonces, como ellos comprendían que realmente nuestro Señor y Salvador Jesucristo tenía todas las características como el enviado de Dios y lo aceptaron en su corazón porque también eran justos y Dios se los reveló, pues ahí te puedes dar cuenta que ellos ofrecieron una comida al Señor Jesús. Entonces, cuando el Señor Jesús llega, Marta estaba muy preocupada y afanada en hacer los preparativos. Y realmente le dice: Señor, ¿no te da cuidado de que María no me ayude? Porque María llegó y se arrojó a sus pies como un atributo de adoración. Le reconoció, ¿te fijas? Eso sí es bueno porque Él es nuestro Dios todopoderoso. A Él sí se le debe de adorar. Tan es así, mi amigo, mi amiga, que si realmente comprendieras el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, realmente me darías la razón. Y dejarías de pecar desde ese preciso momento, porque te dolería todo lo que Él padeció en esa cruenta cruz. Y que realmente Él, como el Hijo de Dios, 100% Dios y 100% hombre, ahora está en su gloria eterna. Cuando la Sagrada Escritura te dice que Él está sentado a la diestra de Dios, es porque Él es nuestro Dios mismo. ¿Te fijas? Él viene realmente a traer juicios sobre todas las naciones, y Él lo merece. ¿Qué realmente Rey tan precioso, tan poderoso tenemos nosotros, el Todopoderoso? Que realmente el del reino de las tinieblas es realmente... inclusive está decepcionando a sus idólatras, al mundo impío, porque inclusive los va a traicionar. ¿Te fijas? Ese no tiene ningún solo atributo. Mi Señor Jesucristo sí. El amor, la misericordia, la verdad, la justicia, el valor. ¿Te fijas? Todo lo que realmente es un atributo le corresponde a Él. Gloria a Dios, amén y aleluya. ¿Te fijas? Entonces ya te puedes dar cuenta cómo el Señor se refrigeraba prácticamente en sus tiempos de recreo, sus solaz, como se dice también, en unos lugares donde Él no estaba siendo oprimido, porque Él también iba a descansar. Es necesario que también nos refrigeremos en Cristo, ¿verdad? Como Él lo hacía con sus hermanos en Cristo, así yo lo hago con mis hermanos en Cristo. Porque de otra forma no podríamos soportar la vida. Es imposible, ¿te fijas? Pero claro que el sosiego, el recreo de nuestros hermanos en Cristo no es como lo practica el mundo. Lo que ellos llaman entretenimiento es pecado. Y nosotros le llamamos solaz, un recreo, un sano esparcimiento. Aunque ahora la iglesia del Señor Jesús ya no está allá afuera en el mundo, está en sus casas. ¿Fijas? Pero algún día los veremos en la vida eterna, nos veremos nuevamente, amén y aleluya. Ya no estamos lejos de eso, mis hermanos. Vamos a ver entonces otro pasaje bíblico más. Juan 12, 1 al 3 y Lucas 21, 37 al 38. Juan 12, 1 al 3. Juan 12, 1 al 3. Primero Lucas 21, 37 al 38. Entonces, elegir la mejor parte, como le dijo el Señor Jesús a Marta, significa postrarnos ante Él y alimentarnos de su bendita palabra. ¿Te fijas? Ese es el verdadero alimento espiritual que Él quiere en nuestras vidas, nuestro Dios mismo. ¿Te fijas? No trabajéis por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará su tiempo, porque señaló Dios el Padre. Amén y aleluya. ¿Te fijas? ¿Cuál otro pasaje bíblico más, verdad? El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, porque en el mundo espiritual, mi amigo, hay una resonancia tan maravillosa, que si lo quieres ver desde ese punto de vista, tu aura se eleva hacia Dios, pero no de manera como te enseñan los budistas. Eso es basura, ¿te fijas? Eso es basura, ¿sí? En el mundo espiritual que sirve a Dios realmente, eso se eleva a Dios. Esa aura que nosotros tenemos se eleva a Dios. Y es maravilloso porque Él lo merece. Lo estamos glorificando con nuestras vidas. Amén y aleluya. ¿Te fijas? Vamos a ver entonces. Saludos, hermano Luis Paredes y Francisco Redim. Paz de Dios, Dios les bendice. Amén y aleluya. Vamos a ver entonces. Lucas 22, 39 al 46. Decía Lucas 21, 37 al 38. Lucas 21, 37 al 38. Vamos a ver qué es lo que dice la Santa Biblia. Mira, dice:
Durante el día Jesús enseñaba en el templo, pero al oscurecer salía y pasaba la noche en el monte llamado de los Olivos. ¿Te fijas? Entonces él iba a orar y todo el pueblo iba temprano al templo a escuchar a Jesús. Fíjate qué maravilloso realmente nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Todo el tiempo la pasó en oración. Él nos enseñó a orar. Él nos dijo orar para que no entréis en tentación. Por tal razón, toda persona que no quiera aplastar su carne, para ellos va a ser un mito, va a ser un dilema. Mi amigo, realmente salte del templo hecho por manos de hombres, porque ahí no vas a llegar a Dios. Es imposible. Inclusive tu propia conciencia, como un carbón encendido, te está diciendo en tu corazón que realmente no estás honrando a Dios como Él lo demanda. ¿Y sabes por qué? Porque no lees su palabra, porque no haces oración, porque vas solamente un fin de semana y ya no deberías ir, porque te lo vuelvo a repetir. Esas personas te pusieron la marca de la bestia. Entonces, esos son comederos energéticos para los demonios porque ellos absorben tu baja vibración. ¿Qué significa eso? Se alimentan de tus pecados. Entonces, no puedes decir que eres hijo de Dios cuando realmente pecas, te arrepientes, empatas y otra vez vuelves a lo mismo. No, mi amigo, debes de huir de esos lugares de muerte, porque prácticamente es como si fueras a un seguro social. ¿Qué significa eso? Te estás contaminando y estás expuesto también a tener la marca de la bestia. ¿Sí? Te recomiendo esa mi predicación que se llama Características de la marca de la bestia y ahí vas a saber a lo que me refiero, que se encuentra en mi perfil Miguel Leiva, en otra plataforma que se llama FB, en la que está enfrente de esta acera. ¿Te fijas? Seguimos aprendiendo entonces. Entonces ya vimos cómo el Señor se refrigeraba. Realmente el Señor iba a esos lugares. Me están bloqueando mi live. Un momento. Me están bloqueando mi live. Un momentito. Bueno, ya volvimos. Me estaban sacando del live, ¿eh? De hecho, soy una de las personas que más te cortan estos en vivos. Fíjate, y estoy teniendo cuidado con las palabras, ¿eh? Allá en la FB, pues sí era un poco más fuerte lo que yo predicaba. Aquí estoy teniendo un poco más de cuidado. Pues realmente a esta plataforma también le conviene, porque yo sé que muchas almas que andan por ahí nadando en un mar de inmundicia van a ser rescatadas por Dios. Por tanto, compartan, mis hermanos, compartan, porque la palabra del Señor realmente es para todos, aunque no todos la merecen, ¿te fijas? Pero bienaventurado todo aquel que realmente no se avergüence del nombre de Cristo, mi Salvador. Amén y aleluya. Vamos a ver, pues. Me estaban sacando de esa... Qué raro, ¿eh? Qué raro en mi persona. Vamos a ver entonces. Ya habiendo leído todos estos versículos y pasajes bíblicos, vamos a irnos a los últimos versículos de Lucas capítulo número 22, que son 41 al 43. Versículos 41 al 43. Veamos qué es lo que dice la Sagrada Escritura. Mira, dice, y se apartó de ellos, no. Lucas 21, 42 al 43. A ver si lo tengo bien. Versículos 41 al 43. Lucas 22. Versículos 41 al 43. Seguimos con los siguientes versículos. Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces apareció un ángel del cielo que lo fortalecía. Fijas, aquí ya nos podemos dar cuenta, por ejemplo, como te decía anteriormente, cómo los ángeles de Dios realmente fortalecen a los justos. Este ejemplo lo vemos, por ejemplo, cuando inclusive nuestro Señor Jesucristo, quien es el ángel del pacto, él también se le conoce como el ángel del Señor. Fijas, no le nombres Jehová, no le nombres Jehová, no le nombres Yahweh, porque esos nombres son títulos que realmente no enaltecen el nombre de Dios y no es su nombre. Si quieres llamarle de una forma más íntima, dile mi Padre, como dijo el Señor, Avinu Shema Shemayim Yit Kadesh Shimcha, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Te fijas? En el hebreo y en el griego koiné, ¿te fijas? Padre nuestro. ¿Por qué? Porque el tetragramatón no tiene vocales. No hay necesidad, o sea, al buen entendedor, pocas palabras. No hay necesidad de que me la pase aquí 1 o 2 horas diciéndote que no le puedes nombrar Jehová a Dios. No le puedes llamar tampoco Yahweh. No le puedes llamar Jehová o Jehová,
porque lleva vocales. Estás minimizando el nombre de nuestro Dios el Todopoderoso. Así como cuando alguien le pone Dios con D minúscula, ¿te fijas? Cuando alguien le pone D minúscula, entonces nosotros los hijos de Dios sabemos que se refiere al diablo, ¿te fijas? Porque nuestro Dios, su bendito nombre, no tiene vocales y sus atributos realmente llevan mayúsculas, ¿te fijas? Entonces, al buen entendedor, pocas palabras. Pero en algún momento, si Dios me lo permite, me voy a centrar en hacer una aplicación acerca de lo que te estoy hablando el día de hoy, ¿te fijas? Por tanto, no es ni Yahweh, aunque te hayan hecho creer. Voy a hacer otro pequeño paréntesis. Mira, no puede ser Yahweh, aunque te han dicho, por ejemplo, el Roe Palacios te dice que es Yahweh, inclusive metiéndole una vocal. Y te dice que ese es el nombre porque se deriva del Jalel, pero no tiene nada que ver el Haleluya, Haleluyash, que significa realmente exaltación y honor al Dios Todopoderoso. Por tanto, inclusive cuando uno dice Aleluya, está honrando a Dios. ¿Te fijas? Pero cuando tú quieres meter, por ejemplo, del Jalel, de la exaltación y la honra a nuestro Dios Todopoderoso con nuestras vidas y con nuestra alabanza, y lo quieres, por ejemplo, introducir en el nombre de Yahweh, que por cierto es un nombre que aparece metiéndole la J, porque te lo vuelvo a repetir, la J es de origen latín, ni siquiera es de hebreo. La Y sí es del hebreo, porque ahí se derivan el Yod, Ke, Bab, He, que es el nombre de Dios, YHVH, que por cierto tiene la firma, el ADN de los seres humanos, cuando todavía son seres humanos, tienen su firma en su sangre, porque los 4 ácidos nucleicos tienen el mismo valor atómico que el nombre que corresponde a nuestro Dios Todopoderoso, el valor numérico en el arameo y en el hebreo, ¿te fijas? Yod, Ke, Bab, He. Por tal razón, tú no le puedes llamar Yahweh, Jehová, Jehová, porque literalmente los judíos sionistas infiltraron esas vocales para que tú no honres a Dios. Inclusive Jehová significa Dios de la destrucción. La Biblia Reina Valera 1960 es de origen más católico de lo que te puedas imaginar, pero muchos no lo saben. Pero bueno, no tires la Biblia, solo cuando la leas, no pronuncies Jehová, mi amigo, por favor, porque estás faltando al respeto a Dios. Llámale como lo hacía el santo Job. Mi Dios es el Todopoderoso. Como lo hacía Noemí, también le decía así a mi Shaddai Eloheinu. O como lo hacía nuestro padre Abraham, mi Dios es el Altísimo, ¿te fijas? Así sucesivamente. Y si quieres hablarle de una forma más íntima, pues dile Padre mío, en el nombre del Señor Jesús. ¿Te fijas? De esa forma vas a honrar a Dios, mi amigo. No te metas en camisa de 11 varas, porque no estás honrando a Dios, ni diciéndole Yahweh, ni Jehová, ni Jehová, ni Yahshua, porque realmente no es así, mi amigo. El nombre del Señor es Yeshua, si lo quieres ver desde ese punto de vista, en el significado hebreo, pero Yahshua no, Yahshua no, porque inclusive también ahí el Roe Palacios te dice que porque Yah significa salva, y Shua salvador, Yah significa Dios, creo que Dios, no me acuerdo muy bien, y Shua salvación, y ya te dice que es Yahshua. No, mi amigo, el nombre del Señor en hebreo es Yeshua, Y-E-S-H-U-I-A, no Yahshua, eso no, suena hasta muy, muy mal, ¿te fijas? Yeshua sí es, pero si quieres conocerlo de una forma más íntima, a Dios sobre todas las cosas, al Padre, nómbrale Jesús, así de sencillo. Y como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo que oremos al Padre en su nombre, pues dile Padre nuestro que estás en el cielo, ¿te fijas? Entonces al buen entendedor, pocas palabras. Seguimos avanzando entonces. Entonces aquí podemos ver que realmente un ángel del Señor se le presentó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo para fortalecerlo. Aquí te puedes dar cuenta entonces que realmente Dios fortalece a los suyos. Inclusive nuestro Señor Jesucristo, quien es el ángel del pacto, el ángel del Señor. Así debes decirlo, porque inclusive los judíos actuales ni siquiera le dicen Yahweh, ni siquiera le dicen Jehová, ni siquiera le dicen Jehová, sino que le dicen Adonai o Hashem. ¿Sí sabías? Adonai y Hashem. Porque ellos saben que muchos judíos malintencionados, sionistas, inclusive metieron esas Biblias heréticas, esos nombres heréticos en sus Biblias, para que tú realmente no estés honrando a Dios. ¿Fijas? Entonces, no le digas así. Dile Padre, mi amigo, Padre, o dile Jesús, o dile Señor, dile mi Dios es el Altísimo, como lo hacía nuestro padre Abraham. ¿Te fijas? Y de esa forma vas a agradar a Dios en tu oración. Qué bueno que me acordé. Gloria a Dios, aleluya. De otra forma, no, mi amigo, lo estás blasfemando. Lo estás blasfemando porque el tetragramatón no lleva
vocales. ¿Te fijas? Dile de algún calificativo como los que te acabo de decir anteriormente. Parece que hice este estudio, ¿verdad? Pero vamos a profundizarlo después más con la ayuda del Espíritu Santo. Amén y aleluya. Inclusive Juan, el profeta amado de Dios y apóstol del Señor, él cuando vio en su gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mira, te lo voy a leer. Esto viene en Apocalipsis capítulo 1. Fíjate. Aquí te voy a leer otra versión. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a ver lo que dice la Sagrada Escritura. Vamos a ver. Mira. Los ángeles de Dios son enviados por Dios nuestro Señor para fortalecernos a nosotros, sus hijos, cuando estamos pasando por esas pruebas donde el diablo nos tienta. Pero Dios lo permite para que nosotros seamos perfeccionados en el amor de Cristo y lleguemos a ser conforme un varón pleno a la estatura de nuestro Señor amado Jesús. ¿Te fijas? Eso es lo que dice la Sagrada Escritura. Inclusive nuestro Señor Jesús fortaleció a sus santos profetas y apóstoles, tocándolos con su mano. Mira, así como se ve en esta imagen, mira. Ojo, no estoy venerando imágenes, ¿eh? No estoy venerando imágenes, claro que no. Mucho ojo, mucho cuidado. Solamente se pone aquí un panorama para que te des una idea de realmente cómo Dios llega a nuestras vidas y sus santos ángeles nos fortalecen. Fijas, no estoy adorando imágenes, no te vayas a confundir. Dice entonces, en Apocalipsis, dice de la siguiente forma. Mira, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben acontecer en breve, y que la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha testificado mediante la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo acerca de todas las cosas que vio. Dichoso el que lee y los que escuchan las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz sean a ustedes de parte del que es, y que era, y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y esto viene en Isaías capítulo 11, ¿eh? Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría y de conocimiento. Te lo voy a leer mejor. Isaías 11. Vamos a ver. Esos son los 7 espíritus que Dios envía sobre toda la tierra, y el mayor de ellos es el Espíritu Santo. Es una teofanía de Dios el Padre, como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Te fijas? El Espíritu Santo de Dios. Amén, aleluya. No te estoy hablando de Trinidad, mi amigo. Otra cosa que te enseñaron mal. Vamos a ver. Isaías capítulo 11. Y saldrá un vástago y saldrá un retoño. Saldrá un retoño, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor del Señor, y le hará entender diligente en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. ¿Te fijas? Amén, aleluya. Entonces, esos 7 espíritus del Señor que son enviados por toda la tierra son los que se prefiguran o se representan, mejor dicho, en la menorá, que es el candelabro de Dios que existe en el cielo, que era prácticamente una imitación que el profeta Moisés hizo en el tabernáculo de Dios. ¿Te fijas? Ahora el templo de Dios somos nosotros. Entonces, amado, y con su sangre nos desató, y con su sangre nos desató de nuestros pecados y nos ha hecho un reino sacerdotal para su Dios y Padre, a quien sean la gloria y el dominio por siempre y para siempre. Amén. He aquí que él viene en las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron. Entonces todas las naciones de la tierra se lamentarán por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor, Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, hermano y copartícipe con ustedes en la aflicción y en la perseverancia por causa de Jesucristo,
Me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y escuché detrás de mí una potente voz como de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis y a Filadelfia y a la Odisea. Pero las personas han de pensar que se refiere a templos hechos por manos de hombres. Pero las iglesias eran los hermanos que estaban llenos del Espíritu Santo en el primer siglo y se reunían en sus casas. ¿Te fijas? O en las cuevas, porque estaban siendo perseguidos, mi amigo. ¿Te fijas? Enseguida me di vuelta a fin de considerar la voz del que me hablaba, y cuando me di vuelta miré 7 candelabros, miré 7 candeleros de oro, y en medio de los candeleros se encontraba uno semejante al Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo glorificado. ¿Te fijas? Vestido con una vestidura sacerdotal que le llegaba hasta los pies y con un cinto de oro ceñido por su pecho. Su cabeza y su cabello eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies eran semejantes al bronce fino, que se le ha hecho refulgir como en un horno. Su voz era como el estruendo de muchas aguas, y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una aguda espada de 2 filos. Su rostro era como el sol, resplandeciente en su fuerza. Al verlo caí a sus pies como muerto. Entonces él puso su diestra sobre mí y dijo: no temas, yo soy el primero y el último. Cuando el Señor pone la diestra sobre el apóstol Juan, así como lo hizo su ángel de poder a nuestro Señor Jesucristo, mira, en el huerto de Getsemaní, entonces Dios fortaleció a nuestro Señor. Imagínate, si Dios no hubiese permitido eso, probablemente nuestro Señor Jesucristo no habría resistido la cruz del Calvario, mi amigo. Que más adelante te lo voy a decir, te lo voy a decir. Porque son los últimos versículos. Me lo estoy reservando, pero te lo voy a decir. De esa misma forma, nuestro Señor y Salvador Jesucristo fortalece a los suyos. En este caso, él fortaleció al apóstol Juan. Así como en su momento, cuando se presentó como un varón vestido de lino, lo vio el profeta Daniel. Ahora vamos a irnos para ese pasaje bíblico. Fíjate lo que dice la Sagrada Escritura, y te lo vuelvo a repetir: los ángeles no están para servirte a ti, ellos están para servir a Dios, pero ellos están para protegerte siempre y cuando tú realmente le dediques tu tiempo al Señor. Un saludo a Leoa, Dios te bendice, paz de Dios, amén y aleluya. Vamos a ver entonces, vamos a irnos ahora al profeta Daniel, Vamos a ver. Daniel 10, 18 al 19. Daniel 10, 18 al 19. Daniel 10, 18 al 19. Vamos a irnos ahora al profeta Daniel. Dios va a fortalecer a todo aquel que esté en santidad, que se arrepiente de veras y que tenga una comunión con Cristo. Mientras tanto, a nadie puede fortalecer el Señor. No porque no pueda, Él es todopoderoso, sino porque no lo desea. De hecho, te lo acabo de leer con los proverbios. Y al final te voy a decir ese pasaje, experiencias, porque la misma experiencia que tuvo Juan, el discípulo amado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, así como Daniel, el discípulo amado de Dios el Padre, fueron las mismas. Tanto Daniel como Juan vieron a nuestro Señor y Salvador Jesucristo con un cinto de oro fino, de Ufaz, en su lomo, ¿te fijas? Sobre su pecho, sobre su cintura. Y también lo vieron, por ejemplo, con los ojos como llama de fuego. Y también lo vieron realmente con los pies como bronce refulgente, ¿te fijas? Inclusive también el profeta Daniel, cuando vio a nuestro Señor Jesús, él también cayó postrado a sus pies y se sintió muy débil. Aquí te puedes dar cuenta cómo cuando un hombre justo y santo de Dios ve a nuestro Dios en gloria, no puede resistir, inclusive cae a sus pies, solo que Dios lo fortalezca. Por eso cuando nos toca a través de sus santos ángeles o Él mismo, nosotros volvemos a empezar a fortalecernos a través de la oración hasta que ese mal se aleja. ¿Te fijas? Totalmente así es, porque Dios conoce nuestras debilidades. Amén, aleluya. Él las padeció, imagínate, pero sin pecado, sin pecado. Daniel 10, 18 al 19 dice de la siguiente forma. Mira, dice: entonces aquel que era de aspecto humano me tocó de nuevo y me fortaleció y me dijo: no tengas temor, varón grato, la paz sea a ti, esfuérzate y sé valiente. Y mientras hablaba conmigo, fui fortalecido y le dije: habla, Señor mío, porque he sido fortalecido. Amén, aleluya. ¿Te fijas? Entonces ya te puedes dar cuenta de muchas cosas que realmente es muy seguro que no te hayan enseñado en tu templo hecho por manos de hombres, tu templo de piedra.
Ya comprendiendo esto, entonces vamos a seguir leyendo en el Evangelio de San Lucas la oración de nuestro Señor Jesucristo cuando fue fortalecido por su santo ángel, ¿verdad? Entonces, ya comprendiendo esto, seguimos aprendiendo estos últimos versículos. Vamos a ver. Mira, dice: entonces apareció un ángel del cielo que lo fortalecía, y estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. ¿Sabías que esto científicamente está comprobado, amigo, amiga, hermano y hermana en Cristo que me escuchas? Hermano y hermana en Cristo que me escuchas. A esto se le llama biodisfuncional. Significa transpirar sangre, se abren las glándulas sudoríparas, vasos sanguíneos de forma tubular, bajo tensión. Se rompen hasta que la ansiedad reemplaza la angustia. La sangre se hace visible en forma de sudor. ¿Fijas? Entonces ahí te puedes dar cuenta que cuando Lucas, el evangelista del Señor, él no fue uno de los 12 apóstoles, él fue el médico amado que acompañó, por ejemplo, a San Pablo en algunas de sus misiones. Por ejemplo, creo que él era de Macedonia, era griego. Realmente él está narrando lo que el Espíritu Santo le reveló. Y tan es así que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por toda esa angustia que él vio, como te decía anteriormente, por su omnisciencia, no por su debilidad carnal, todo ese sufrimiento que realmente estaba por padecer, pues aquí te puedes dar cuenta que realmente científicamente eso está comprobado. Se llama biodisfuncional. Puedes ver en mi perfil Miguel Leiva, en la otra plataforma que está enfrente de esta acera, a la esquina, a la vuelta, caminas 3 cuadras, ahí vas a encontrar, por ejemplo, los mártires de Cristo, en el capítulo número 12, te vas a dar cuenta, capítulo número 12, a lo que me refiero. Porque el Señor no solamente sufrió biodisfuncional, derramamiento de sangre prácticamente por la angustia que él sintió, sino también sufrió hidropesía, azotes llamados escarnios, eflusión pleural, pleurema y cosalgia. Ahí puedes comprender a grandes rasgos todos estos títulos, todos estos conceptos, que te acabo de decir. Te recomiendo que los busques, mi amigo, si quieres aprender de Dios y hagas oración a Dios por mí para que Dios me conceda la salud física, mental y emocional que necesito y me permita predicar en este fin del mundo hasta el último momento. Sea que duerma en el Señor o Dios me llame a la final trompeta, que ya no estamos lejos de eso, ¿verdad? Porque solamente esto está reservado en el corazón de Dios, mi Padre eterno, todopoderoso. Amén y aleluya. Entonces, ya comprendiendo todo esto, entonces volvemos a leer. Entonces apareció un ángel del cielo que lo fortalecía, y estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Entonces ahí ya comprendemos todo esto, ya lo comprendemos hasta aquí. Mira, se me pasaba decírtelo también. Te decía que los santos ángeles de Dios no están para servirte a ti, ellos sirven a Dios nuestro Padre. ¿Te fijas? Solamente a Él lo sirven. Vamos a irnos a Mateo 4, 1 al 11. Las tentaciones de nuestro Señor amado Jesucristo. Mateo 4, 1 al 11. Fíjate lo que dice. Mateo 4, 1 al 11. Fíjate lo que dice. Mateo 4, 1 al 11. Fíjate lo que dice. Nuestros ángeles sirven a Dios, pero ellos nos consuelan en nuestras aflicciones y nos ayudan en una que otra cosilla que realmente se nos pasa desapercibido. Por ejemplo, mira, te voy a dar un ejemplo. En una ocasión, yo iba caminando, iba saliendo de comprar unas cosillas del mandado, y estaba, por ejemplo, un hoyote. Imagínate, era de noche, eran como las 8 de la noche, más o menos, 8 o 9 de la noche, no recuerdo muy bien. Entonces yo caí, traía el celular en la mano, pero no soy de esos que andan como los babas, tuyo, si realmente tú te estás consagrando a Dios, mi amigo. Pero los impíos no tienen ángeles, es imposible, ¿te fijas? Gloria a Dios, amén, aleluya. Mateo 4, 1 al 11, veamos qué es lo que dice, y aquí te vas a dar cuenta que los ángeles del Señor sirven al Señor. Y ahí te puedes dar cuenta, para todo ateo realmente, incircunciso de corazón y duro de cerviz, como esos templados de piedra, pastorcetes loborrapaces que están ahí en esos lugares, o los brujos con sotana, nunca van a poder comprender. Llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser puesto a prueba por el adversario. ¿Te fijas? Entonces aquí en este otro pasaje bíblico te puedes dar cuenta también que Dios no tienta a nadie, como te decía anteriormente, sino que Dios te prueba. Inclusive Dios probó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque inclusive no tenía su poder, su gran poder. ¿Fijas? Todavía no había recibido al Espíritu Santo, quien es Dios mismo, hasta que fue bautizado por Juan el Bautista. Fíjate lo que dice.
En aquel tiempo Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser puesto a prueba por el adversario. Y habiendo ayunado durante 40 días y 40 noches, sintió hambre. Ayuno que le ganó Gigi Ávila, 41 días, el mitómano más famoso del mundo religioso, que te aseguro que no está con Dios. Tengo una aplicación que se llama Los Pentecostales, una secta del Kundalini, porque ellos practican Kundalini, que es ocultismo. ¿Te fijas? Está en mi perfil también Miguel Leiva, en la acera de la esquina, FB. Ahí puedes buscarlo con ese título. Dice, entonces se acercó el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió, diciendo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después el adversario lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre la cúspide del templo. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo porque está escrito, a sus ángeles dará órdenes acerca de ti para que te lleven en sus manos, para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no provocarás al Señor tu Dios. El adversario lo llevó nuevamente a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. El adversario lo dejó entonces y aquí se acercaron ángeles y le ministraban. Entonces aquí te puedes dar cuenta que los ángeles solamente sirven a Dios. Y aquí te puedes dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. ¿Te fijas? Y al buen entendedor, pocas palabras. Entonces, ya viendo todo esto, vamos a seguir aprendiendo todavía un poco más. Ellos no sirven a los hombres, sirven a Dios y nos ayudan a nosotros, sus hijos, a llegar al Padre. ¿Dónde puedo ver esto? Mira, Juan 6:44, 65 y 37. Vámonos a Juan 6:44. Fíjate lo que dice la Sagrada Escritura, Primero vamos a leer versículo 37, 44 y 65. Y aquí también se habla de la presencia de Dios, porque Dios también es quien elige, pero no hace excepción de personas cuando realmente esas personas se quieren arrepentir de sus pecados y realmente con un corazón contrito y un contrito y un contrito. Siguiente versículo. Versículo 44. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. El día final es la final trompeta, esa que menciona nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el Evangelio de San Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31, que todavía se me está dificultando aprender, pero voy a hacer un esfuerzo más. Dice, pero después de aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, o la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta. Esa es la trompeta final, el día final, con cuerpos glorificados para los justos. ¿Te fijas? No te vas antes de la gran tribulación. Y él enviará a sus ángeles a reunir a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. ¿Te fijas? Entonces, este pasaje bíblico que te acabo de leer se refiere al día final. Dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces, ¿cuál es el día final? Es el día final. Cuando este mundo va a ser implosionado en fuego, porque aquí tampoco va a haber un milenio, mi amigo, también te engañaron en eso. Entonces, el día final es cuando Dios nos lleva a su gloria eterna con cuerpos glorificados, donde aparece, por ejemplo, en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho, mas voy primero para prepararles lugar a ustedes, para que donde yo estoy, estén también ustedes. Entonces, es donde va a ser el Señor, cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia en una dimensión, pero en el universo. ¿Te fijas? Dios es el creador de la realidad.
Entonces este mundo va a ser destruido, implosionado en fuego. Aquí no va a haber ningún milenio, porque la palabra milenio en la Sagrada Escritura significa el tiempo sin tiempo de Dios, porque el tiempo de Dios es el kairos, que significa la eternidad, y los tiempos residen en Él, porque Dios no ve el tiempo como el diablo nos hizo creer a nosotros en este mundo, que deberíamos de verlo, el calendario gregoriano, porque Dios inclusive no se regía en un calendario griego, romano, ¿te fijas? Perdón, greco-romano, sí, griego-romano, sino que Él se rige en el calendario hebreo. Pero refiriéndose a los tiempos de Dios, los tiempos radican en Él. Entonces el día final ya estamos más cerca que nunca, porque Dios realmente nos dio esas señales antes del fin. Mateo 24, Lucas 21 y Marcos capítulo número 13. Entonces ya comprendiendo todo esto, otro versículo más, aquí también, mira, en Juan 6, versículo 65, Juan 6, 65. Mira, dice, también decía, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Entonces ahí está bien claro, ¿verdad? Aquí te habla también de la presencia de Dios. O sea, Dios a quien quiere, elige. Pero esto no es que Dios sea un dictador, mi amigo. ¿Por qué? Porque realmente hay hombres a quien Dios eligió desde el vientre de sus madres. Eso se conoce como la presencia de Dios en su omnisciencia. Él los elige desde el vientre de sus madres, quiero que sepas. Romanos 11:29, Mateo capítulo número 1, Primera de Pedro capítulo 1, puedes leerlo cuando tengas tiempo. Por ejemplo, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, porque se añadieron también a la aplicación del apóstol Pedro, cuando él realmente se presentó en la fiesta de Pentecostés, se unieron a ellos más de 2,000 almas, dice la Sagrada Escritura, los que estaban reservados para vida eterna, los que ya están escritos en el libro de la vida. Y como dice el apóstol San Pablo, me dirás, ¿pero por qué hace Dios esto? ¿Acaso alguien le puede resistir? ¿Y tú quién eres, hombre, para altercar con Dios? ¿No tiene Dios derecho a ser vasos de honra y otros de deshonra? ¿Tú quieres ser un vaso de honra? Arrepiéntete de tus pecados, para que Dios te pueda escribir en el libro de la vida. Pero si quieres seguir en tus delitos y pecados, tú eres un vaso de deshonra, porque como dice el apóstol San Pablo, también hay vasos de honra y vasos de deshonra. Hay instrumentos de honra y hay instrumentos de deshonra. Unos son de uso bueno, ¿te fijas? Unos son de uso bueno y otros son de uso vil. ¿Qué te parece cuando con una jerga se limpia una estufa o un refrigerador? ¿Cómo queda el trapo? Así Dios ve a los hombres cuando están en sus delitos y pecados. Entonces, no puedes decir que tú pecas, te arrepientes, empatas, no has vuelto a nacer y realmente tú piensas que te vas a ir con Dios. No, mi amigo, huye de los templos hechos por manos de hombres, porque sin duda allí nunca vas a llegar a Dios. ¿Te fijas? Y por cierto, el día de la final trompeta, o en el día final, nosotros vamos a tener cuerpos glorificados, como dice el apóstol San Pablo, 1 Corintios 15, 50 y 51, puedes leerlo también cuando tengas tiempo, pero no va a ser antes de la gran tribulación, porque las personas al día de hoy no saben que la marca de la bestia ya se puso a partir del 2020. BioNTech, Pfizer, Sputnik, Johnson & Johnson, AstraZeneca y las que están por salir con el Reglamento Sanitario Internacional de la segunda bestia anticristo, que aparece en Revelación Armagedón Apocalipsis capítulo número 13, que es la Organización Mundial de la Serpiente. Sí, porque tengo que hablarte de esta forma, ¿te fijas? Porque no tiene nada que ver con la salud. Entonces, ya conociendo todo esto, ahora sí vamos a irnos. Vamos a ver a los últimos versículos. Versículo 44 al 46 de Lucas 22. Lucas 22. Mira, dice, y estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvía como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren, para que no entren en tentación. Entonces ahí está la predicación del día de hoy, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos está exhortando a que nosotros todo el tiempo permanezcamos en oración. Él dice, oren sin cesar. Entonces, cuando nosotros hacemos oración a Dios, abrimos un portal al reino de los cielos. Porque cuando nosotros oramos a Dios, nosotros le hablamos desde lo más profundo de nuestro corazón y Él nos escucha. Pero no va a escuchar a un corazón que está en sus delitos y pecados y que realmente no tiene el deseo de esforzarse en vivir como Él manda.
Cuando tú realmente tienes una comunión con el Señor Jesús, practicas la oración, estás dispuesto a servirlo, no omitir ninguno de sus mandamientos, y aquí yo me refiero ya al Nuevo Testamento, no vayas a ser adúltera. Aquí dice, por ejemplo, que debo de apedrearlos, ¿verdad? A quemar al brujo, porque eso ya no se hace, mi amigo. Dios permitió eso porque estaba erradicando el pecado. Dios no es malo, Él es bueno. Para todos aquellos que le llaman malo, también se van a encontrar frente al tribunal de Cristo, porque dicen que el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios del Nuevo Testamento. Y nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos, como dice en la carta a los Hebreos. ¿Te fijas? Por tal razón, Él, por ejemplo, mandaba arrasar todas esas ciudades o naciones impías porque eran caníbales, se comían entre ellos mismos, eran promiscuos sexuales, eran personas que ofrecían sus neonatos a los demonios. ¿Por qué crees tú que el Señor les dice en Deuteronomio 11, 18, 9 al 11? Dice, cuando entres en la tierra que yo te doy, no aprenderás las costumbres de esas naciones, porque ellos realmente adoran a los demonios. ¿Te fijas? Entonces, por eso el Señor permitía que sucediera esto. Eran caníbales, eran antropófagos. ¿Por qué crees que Él destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra también? Porque Él las dejó como un testimonio para que nosotros no anduviéramos en nuestros delitos y pecados. Ahora, ya Sodoma y Gomorra realmente es como un jardín de niños al mundo actual que estamos viviendo. Por eso Dios ya está trayendo juicios a la tierra. Por eso los orbes que se ven en el cielo, que no te quieren decir los noticieros estercoleros. Y por ejemplo, este señor, Donald J. Trompas, no lo está declarando. Él te está engañando, te está haciendo creer que esto es producto de la élite o que supuestamente son los expedientes secretos X que ya va a develar con un proyecto que se llama Stargates, puertas estelares, cuando no te está diciendo que esas puertas estelares significan que van a meter a las personas a través de la demonio-nanotecnología CRISPR-Cas9 de modificación genética por los viales que les metieron, por ejemplo, en esos hidrogeles a través de los viales. No te dicen que ellos los van a alterar y los van a neuromodular y los van a poseer cada vez más a los que están en sus delitos y pecados, al igual que los que se pusieron la marca de la bestia, porque los espíritus de los Nephilim, el Señor los reprenda, ya están siendo liberados en el colisionador de hadrones allá en Ginebra, Suiza. ¿Te fijas? Por tal razón, Dios no puede escuchar a un impío, a una persona que se puso la marca de la bestia, porque nada más para que te des una idea, inclusive los que se pusieron la marca en la frente, que es el hisopado nasal, la prueba del test, reacción de polimerasa en cadena, que es PCR, que realmente no sirve más que para nada. Ellos te destruyeron tu glándula pineal y te metieron óxido de etileno. De esa forma ya no puedes conectarte a Dios. ¿Por qué? Porque tú ya pasaste de ser un ser humano a un ser híbrido. Y un ser híbrido ya no tiene la imagen de Dios en él. ¿Por qué? Por todo eso que le metieron. La luciferasa, te explicaba la otra vez, mira, la luciferasa se extrae de un gen que se llama el gen CSQ2, que lo extraen de las luciérnagas. Y lo extraen porque haz de cuenta que eso que las hace brillar, esos animalitos que Dios creó, se le metió en los hidrogeles para que de esa forma ya no puedan engañar a la élite cuando quieran pasar, por ejemplo, a otra nación a través de los aeropuertos, ¿te fijas? O las autopistas, porque les van a iluminar con una lamparita fluorescente y si les brillan las venas, ellos saben que ellos ya tienen la marca de la bestia. Entonces es así que inclusive ellos emiten un código MAC. Vete a un panteón, activa el Bluetooth, baja esa plataforma y vas a ver cómo todos los muertos a partir del 2020 emiten un código MAC, porque eso significa que ya son parte de la bestia, le pertenecen al diablo, aunque no lo creas. Aunque no lo creas, mi amigo. ¿Te fijas? Entonces Dios no puede escuchar la oración de una persona que dañó su ADN, porque precisamente por eso viene la ira de Dios, como en la época prediluviana. ¿Te fijas? Entonces seguimos aprendiendo. Llegamos a los últimos versículos. Entonces, aquí ya terminamos, perdón. Y te leía los últimos versículos que dicen: cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no entren en tentación. Entonces, cuando nosotros oramos a Dios y estamos conectados al Padre, a través de su bendita palabra, tenemos una comunión con el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros abrimos un portal al cielo. Y de esa forma Él nos escucha, porque Él ve que nos estamos santificando delante de Él. Y cuando nosotros leemos palabra de Dios, el Espíritu Santo nos habla a nosotros, como lo hace conmigo, precisamente en este momento que te estoy predicando su bendita palabra. ¿Te fijas?
Y solamente esto lo va a entender todo aquel que tenga un corazón dispuesto a servir a Dios. Mientras tanto, te aseguro que dentro de estas mismas personas que entran, muchos ya me están maldiciendo, sin darse cuenta que están maldiciendo ellos mismos, porque la Sagrada Escritura también dice, tengo que citarlo: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose se acercaron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi culpa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Dice: bienaventurados también los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Entonces, entre más me maldigas, y yo sé que estoy en el amor de Cristo y en comunión con Él, más grande es mi recompensa, mi amigo. Mas, sin embargo, yo no te maldigo, al contrario, te digo que Dios te bendiga y te ayude a entender, como siempre lo digo al terminar mis predicaciones, para la gloria de mi Padre eterno, en Cristo Jesús, Señor mío, mi Maestro, y su Santo Espíritu, un solo Dios, no tres. Adelantito te voy a decir un poco más acerca de este concepto, ¿te fijas? Dice también, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, y nadie enciende una lámpara y la pone debajo de un cajón, es decir, de un almud, o debajo de la cama, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están presentes. Así alumbren vuestras buenas obras delante de los hombres, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Te fijas? Pero las buenas obras no son el producto de tu salvación. El Señor dice esto porque el producto de tu salvación es la fe en el Señor Jesucristo, una fe determinante hasta el final. ¿Te fijas? Y esa fe determinante hasta el final en servir a nuestro Señor Jesucristo produce obras que van a ser tu galardón en la vida eterna. ¿Te fijas? Por tanto, amigo, amiga, hermano y hermana en Cristo que me escuchas, que me maldicen a mí, no pueden hacerlo, porque nadie puede maldecir a quien Dios bendijo. Y esto el Señor se lo dijo a nuestro padre Abraham, diciéndole que ciertamente en ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque él creyó en el invisible, en el que se había de manifestar en su debido momento, en el Señor Jesús, en el Todopoderoso. ¿Te fijas? Entonces, por esa fe tan grande, nosotros somos bendecidos. Yo bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Pero yo también sé que muchas de estas personas que se infiltran aquí no vienen de parte de Dios. Yo eso lo sé en mi corazón, porque inclusive ellos ya tienen la marca de la bestia dentro de ellos. Pero precisamente ya me gustaría desactivar esos candados también para pelear en el mundo espiritual en el nombre de mi Señor Jesucristo. Tengo que esperar a que se quiten estos candados e invitarlos, ¿verdad? Invitarlos también a participar, para que quede como un testimonio y contra sus propias cabezas que realmente de Dios nadie se burla. Y ojalá y el señor Antonio Bolaines, que es un predicador del mundo religioso, realmente algún día llegará aquí a mi perfil, David Ben Yeshua, y tengamos una plática con la Sagrada Escritura. Vamos a ver quién tiene la razón, si él o la palabra de Dios. Amén y aleluya. Y pidamos a Dios que aún quienes estamos en su precioso corazón, permanezcamos hasta el final. Porque también, como él dice, vosotros sois la sal también de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera y se hiciera insípida, ya no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada, es decir, pisoteada por los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros Dios nos manda a exponer al reino de las tinieblas y hacer luz del Señor Jesucristo. ¿Te fijas? Porque Él es el sol de vida, Él es nuestro sol naciente, Él es la lumbrera de Dios y templo de Dios el Padre. ¿Te fijas? Entonces nosotros debemos de reflejar esa luz, ¿te fijas? Y de esta forma darle sabor a la vida. Y aún en estos últimos tiempos que ya nos alcanzaron. Vamos a ver pues lo que dice por último Santiago 2:10 al 11. Te lo leí anteriormente, ¿verdad? Para que veas que Dios no es quien te tienta. Dios te prueba. Quien te tienta es el diablo, ¿sí? El bielmo o instrumento de castigo también de parte de Dios, ¿te fijas? Vamos a ver entonces lo que dice Santiago, el apóstol del Señor, capítulo 2, versículo 10 al 11.
Vamos a ver qué es lo que dice la Sagrada Escritura. Mira, dice, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. O sea que esto va para los legalistas. El que en algún punto transgrediere la palabra del Señor, sabiendo que ya no hay nada de eso en el Nuevo Testamento, aquí me refiero a los judaizantes y legalistas, pues él se hace, por ejemplo, acreedor de todos los demás mandamientos que tuvo que haber cumplido porque no los hizo. Dios quiere la circuncisión del corazón, no como te dice el Roé Palacios, la circuncisión del prepucio. Eso ya no está vigente. Y circuncidar el corazón delante de Dios significa arrepiéntete de tus pecados, santifícate para Dios y realmente ten una comunión con el Señor Jesucristo, leyendo su bendita palabra y dando testimonio con tu vida de que lo amas. Precisamente todas esas personas deberían estar predicando igual que yo en este preciso momento. ¿Te fijas? Ahí está. No porque yo sea alguien, mi amigo, yo no soy nada, sino porque Dios lo es todo. Amén y amén. ¿Te fijas? Entonces dice, en Deuteronomio 6, 4 al 9, dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, con todo tu espíritu. Significa psique en el griego. ¿Te fijas? Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en el camino y andando por tu casa y cuando te levantes y al acostarte. Voy a leer otra vez, tengo que precisarlo. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu mente. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y las enseñarás a ellos, a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y cuando te levantes y cuando te acuestes, y las escribirás y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué significa esto? Que guardes la palabra del Señor en tu corazón, y de esa forma es como Dios te va a santificar y tú ya vas a caminar en luz. Los judíos tienen la Mesuzá. ¿Qué significa eso? Este gran mandamiento de Dios, que se conoce como el Shema Israel. Oye Israel, ahí se te está declarando que Dios es uno solo. Por eso todo aquel que diga que Cristo es una persona de Dios y el Espíritu Santo es una persona de Dios, está blasfemando contra Dios mismo. Porque Dios no son tres personas, ahí radica la blasfemia. Dios es uno solo. Y este es el gran mandamiento de Dios. Nuestros hermanos judíos, cristianos o piadosos de allá del Medio Oriente, ellos, por ejemplo, en sus casas, en un vasito de cristal, tienen una mesuzá. ¿Qué significa eso? Este pasaje bíblico dentro de ese cristal o dentro de esa urnita. Y nunca salen de sus casas sin tocarla y darle un beso en su boca. Eso es un acto muy bonito, muy hermoso realmente. Pero si ellos están en sus delitos y pecados, tampoco esto los va a salvar. ¿Te fijas? Porque de Dios nadie se burla. Entonces Dios nos enseña a que realmente nosotros guardemos su bendita palabra. Mira, no sé por qué se me quiso trastocar el cerebelo en este pasaje bíblico que dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén y aleluya. ¿Te fijas? Entonces ya comprendiendo todo esto, nos damos cuenta cuál es la oración que a Dios agrada. Proverbios 15:8. ¿Cuál es la oración que a Dios no le agrada? Proverbios 15:8. Veamos qué es lo que dice. Y te lo voy a leer en dos versiones. Proverbios 15:8. El sacrificio de los impíos, es decir, de los pecadores, es abominación a Dios. O sea, Dios lo ve con asco. ¿Te fijas? El sacrificio de los impíos es abominación a Dios, mas la oración de los rectos es su gozo. Porque Dios inclina su bendito rostro para escuchar la oración de aquel que realmente está perseverando en el amor de Cristo. Se santifica para Dios, lee su bendita palabra. Si puedes memorizarla mucho mejor, amigo. Realmente así es. Así es para que Dios te ayude. Y ya conociéndola, que Dios te ofrezca el don del Espíritu Santo a su debido momento para que tu oración a Dios sea agradable.
inclusive a mí, Dios en mi persona, mi amigo, me ha sacado de unas que yo no sé ni cómo lo hubiera hecho, mi amigo, ¿eh? Sinceramente te lo digo, ya te prediqué, ya te platiqué un pequeño ejemplo, ¿eh? Pero Dios me ha sacado de unas que, la verdad, si no fuera por su ayuda, no sé dónde estaría, ¿eh? Y aquí yo me refiero ya en el aspecto de que quizás no tendría salud, o no estaría ya platicando contigo, sino durmiendo en el Señor, amén, y aleluya, ¿te fijas? Proverbios 15:8, en otra versión. Y esta palabra es la que te debe de agradar al día de hoy, mi amigo, mi amiga, hermano y hermana en Cristo que me escuchas, porque si no es así, es muy lamentable realmente. Estás caminando en tinieblas, estás perdiendo tu tiempo. Proverbios 15:8 dice, a Dios no le agradan las ofrendas de los malvados, pero recibe con agrado las oraciones de la gente buena. ¿Te fijas? Es otra versión. Otro pasaje bíblico más. A manera de reflexión, vamos a leer lo que mi amado rey David dice en el Salmo 61. Vamos a ver lo que dice mi amado rey David en el Salmo 61. Fíjate lo que dice la Sagrada Escritura, ¿eh? Fíjate lo que dice. Mira, dice, confianza en la protección de Dios para el director del coro sobre instrumentos de cuerdas, Salmo de David. Dice la siguiente forma, oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración. Desde los confines de la tierra te invoco, cuando mi corazón desmaya. Condúceme a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido refugio para mí. Torre fuerte frente al enemigo. Que more yo en tu tienda para siempre, y me abrigue bajo el refugio de tus alas. Porque tú, oh Dios, has escuchado mis votos. Tú me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Tú añadirás días a los días del rey. Sus años serán como muchas generaciones. Él reinará para siempre delante de Dios. Concédele misericordia y fidelidad para que lo guarden. Así cantaré alabanzas a tu nombre para siempre, cumpliendo mis votos día tras día. Amén y aleluya. Pues bien, mi amigo, esa ha sido la predicación el día de hoy. Mira, es necesario esforzarnos delante del Señor, y más en este fin del mundo que ya nos ha alcanzado, si realmente queremos entrar a la vida eterna. Es lamentable, como dice realmente como dice en Eclesiastés, si mal no recuerdo, 11:5, no me acuerdo muy bien, pero dice que mejor es perro vivo que león muerto. ¿Y qué significa esto? Que si las personas en la flor de su juventud no le dedicaron su tiempo a Dios, aun cuando ya son unos ancianitos, pues arrepiéntanse de sus pecados, porque al menos se va a oír mal, ¿verdad? Bueno, no lo voy a decir, pero al menos pues váyanse delante de Dios en los puros huesos. Realmente así es. ¿Por qué? Porque sinceramente Dios nos heredó su bendita palabra para que nosotros le conociéramos. ¿Y cuál es el problema de las personas en el mundo por las cuales están cayendo al infierno día tras día, tras día, tras día, tras día y diario? Pues precisamente porque se dejan contaminar por este mundo de maldad, por este mundo impío. Pero Dios nos heredó su bendita palabra para que nosotros no hiciéramos caso omiso de ese manual de vida, de esa regla de oro a seguir, porque siempre he dicho que la Sagrada Escritura para mí es mi norma de vida y regla de oro a seguir. Tristemente lo comprendí en una edad, bueno, no muy lejana, porque, bueno, no te voy a hablar de mí, la gloria es para Dios, pero Dios me llamó siendo un pequeñito, ¿eh? Obviamente pasé por unas etapas donde me alejé de Él, otra vez Dios me llamó, me hizo entrar en cintura, vámonos, pues hasta adelante. Y qué bonito es que Dios te ayude, como dice el rey David, que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza. Gloria a Dios, amén y amén, aleluya. Dice aquí, Antía, no sé qué significa, ¿verdad? Pero dice, ¿dónde te reúnes con los hermanos? Bueno, mis hermanos, estamos actualmente en todo el mundo y nos congregamos, por ejemplo, en nuestras casas. Nosotros no vamos a templos hechos por manos de hombres porque sabemos que Dios no habita allí. ¿Digas? Y realmente yo predico inclusive contra los templos hechos de manos de hombres porque precisamente allí el diablo metió su cebo para hacerles creer que ahí se encontraba a Dios cuando realmente no es así. No, te lo vuelvo a repetir, tengo a mis hermanos. En nuestras casas nos reunimos. Actualmente la iglesia del Señor Jesús está dentro de sus casas porque nosotros inclusive ya no podemos salir allá afuera. El nombre de mi iglesia es la Iglesia del Señor Jesucristo. Así es. Y pues bien, si algún día te conectas en mis en vivos, te voy a dar la oportunidad de subir para que tengas
pues sí, realmente la oportunidad de refutarme con la Biblia, o que yo pueda realmente enseñarte con ella, ¿verdad? Dice, mira, ¿cómo puedo reunirme contigo? Bueno, a través de esta plataforma, mi amigo, porque la Iglesia del Señor Jesucristo ahora está unida en el Espíritu. Te lo vuelvo a repetir. Ya no salimos afuera al mundo porque todo lo que hay allá afuera es maldad. Entonces, Dios nos quiere dentro de nuestras casas, como dice en 1 Corintios 6:14. Y, por ejemplo, también en Apocalipsis capítulo número 18. Anda, pueblo mío. Dice Isaías también 57:20. La otra vez también me equivoqué, 56:20. Dice, anda, pueblo mío. Entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento mientras que pasa la indignación. Pero cuando Dios me llamó al discipulado, yo no soy, tengo algunos dones, mi amigo, pero no te voy a hablar acerca de eso. Solamente Dios y yo lo sabemos, ¿te fijas? Pero antes del 2020, nosotros nos reuníamos en las casas con nuestros propios hermanos, ¿te fijas? No era, por ejemplo, en templos hechos por manos de hombres. Al que conoce palabra de Dios sabe a lo que me refiero. Ahí está la iglesia del Señor Jesús. Ahí está la iglesia del Señor Jesús. Y pues bien, no me resta más que decirles que Dios los bendiga y los ayude a entender. Aquí en mi perfil, realmente que se llama David Ben Yeshua, no me resta más que decir, no se monetiza nada, ya que todo es para la gloria de Dios. Lo único que te pido es que hagas oración a Dios por mí para que me conceda la salud física, mental y emocional que necesito. Y más en estos últimos tiempos que ya nos alcanzaron. Shalom, Maranata, el Señor viene pronto. Y el que no le amare sea anatema. ¿Te conectas con ellos por telepatía? No, eso es algo del diablo. Los que se conectan por telepatía son los que tienen la marca de la bestia dentro de ellos a través del veneno de muerte que les pusieron en el 2020. La telepatía, así como la telequinesis, es lo que te hicieron creer que pertenece a una ciencia buena, cuando realmente es una ciencia del diablo. ¿Te fijas? Es lo que se conoce también como un rudimento. No, eso realmente, si tú lo crees, pues tú no eres de Cristo, ¿verdad? Nosotros realmente nos conectamos a través de la oración y precisamente en estas plataformas. De hecho, aquí mismo hay hermanos que son de la iglesia del Señor Jesús. ¿Te fijas? Y te lo digo como un consejo. Espero que no te enojes. Y si te enojas, pues bueno, hay dos opciones. Contentarte otra vez, ¿verdad? O si te enojas con Dios, pues realmente, ¿yo qué te puedo decir, verdad? Te lo vuelvo a repetir, amigo. Yo estoy conectado aquí precisamente en este preciso momento, en esta plataforma. Nunca nos hemos congregado en templos hechos por manos de hombres, desde el primer momento en que Dios nos dio esa revelación. Y la iglesia del Señor Jesús no se congregaba inclusive en templos hechos por manos de hombres, ¿te fijas? Bueno, en su debido momento, si tienes deseos de hablar, lo vamos a platicar, ¿verdad? Pero esta administración no es para generar discordia. Parece que estás, por ejemplo, hablando más que todas las personas que realmente quieren servir a Dios con un espíritu contrito y humillado. Yo no estoy lejos de Dios porque la iglesia del Señor Jesucristo es una sola, pero espero que activen los comentarios. De hecho, te llamas Antipunto A. Ya te precisé aquí en mi cerebro. Podemos platicar, ¿verdad? Podemos tener una larga plática cuando gustes, ¿verdad? Pero realmente yo hablo con la palabra del Señor, ¿verdad? Yo nunca me he alejado de la iglesia del Señor Jesús. Si no puedes comprender ese contexto, pues ahí no te puedo ayudar, ¿verdad? Y hay personas que realmente también están igual que nosotros dentro de sus hogares, ¿verdad? Shalom, Maranata, el Señor viene pronto y el que no le amare sea anatema. El que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Quien eres tú mismo como un templo de Dios cuando te santificas para Él. Nunca los templos hechos por manos de hombres. Al contrario, de ahí salte corriendo como un cervatillo, como un venadillo, como una gacela que pertenecen prácticamente a la misma familia, la familia de Dios, como un avestruz, como una liebre, como prácticamente un corcel o como un jet F-22 Raptor de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas o de Israel. Entonces, el que realmente sea de Dios va a comprender todo esto. Paz de Dios, amén y amén. Aleluya. Compartan.